Este debate se desarrollará en 3 bloques temáticos. El primero tratará la crisis del COVID y gestión económica de la crisis. El segundo, la recuperación económica. Y el tercero, otras políticas económicas. Al final, cada ponente tendrá entre 2 y 3 minutos de oro para exponer algunas aclaraciones sobre algún tema que ha surgido en el debate. Posteriormente, les preguntaremos lo que nos hayáis escrito en los comentarios de YouTube, así que cuando queráis nos podéis hacer las preguntas y al final de esta sesión pues se las propondremos. Gracias, Manuel. Empezamos entonces con el debate. Antes de nada, empezaremos contextualizando un poco el momento en el que nos encontramos. Juan Ramón. Bueno, pues muchas gracias a SFL y a Postgres por la invitación a este debate. Efectivamente, bueno, vamos a debatir sobre las causas y las implicaciones que ha tenido la crisis del coronavirus. Y bueno, por mi parte, comenzar aclarando que es una crisis atípica. Las crisis a las que estamos acostumbrados son crisis generalmente que tienen su origen en shocks de demanda con un componente especialmente financiero. Es decir, durante la parte de auge del ciclo económico hay una inflación de crédito que provoca un boom económico, una actividad desenfrenada, especialmente en el lado de la inversión, pero que va acumulando desequilibrios por la insostenibilidad de la expansión crediticia no fundamentada en ahorro. Y posteriormente, cuando colapsa ese gasto agregado financiado con crédito laxo, lo que sucede es las crisis económicas a las que estamos habituados, donde hay contracción crediticia, donde hay sectores enteros de la economía que han sido fruto de la mala inversión y hay que reestructurarlos, etc. Ese es el tipo de crisis a los que estábamos acostumbrados. Esta crisis del COVID-19 es una crisis que tiene su origen en un shock de oferta que viene de la pandemia. Es decir, la pandemia nos impide a cada uno de nosotros, a las personas que están contagiadas por el COVID o que tienen riesgo de contagiarse o que quieren evitar contagiarse, nos impide, por un lado, desempeñar nuestras funciones laborales habituales, ya sea en el puesto de trabajo o directamente si estamos contagiados incluso en el hogar, y también nos impide relacionarnos en la vida social habitual y, por tanto, reduce nuestro consumo social. Por tanto, tenemos un shock de oferta que viene exógeno, una pandemia que no es imputable a desequilibrios internos de la economía, pero que sí puede generar ese shock de oferta reducciones de la demanda por el lado de incertidumbre, por el lado de aumento de ahorro precaucionario, incertidumbre que aumenta el ahorro precaucionario, incertidumbre que reduce la inversión de las empresas y también por restricción del gasto en consumo. Y además es una crisis que, a diferencia de las otras, no termina cuando hayamos solventado los desequilibrios internos de la economía, sino que termina o bien cuando hayamos derrotado a la pandemia o bien cuando la economía se haya reconvertido lo suficiente como para aislarse de los efectos de la pandemia. Y, por tanto, tampoco es una crisis en la que las políticas económicas típicas puedan funcionar y puedan desplegar los efectos que a algunos les imputaban en su momento. Muchas gracias. Eduardo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, también, por supuesto, por la invitación a participar en un debate de estas características. Es una pena que no lo podamos hacer en persona, pero bueno, yo creo que al menos un formato como este, aunque tiene muchas limitaciones, nos permite que en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo podamos compartir reflexiones, debatir, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo es lo que permite nuestro enriquecimiento, ¿no? Por ir al grano también, o sea, para mí la crisis económica que estamos viviendo no es exclusivamente distinta de las crisis económicas que hemos vivido en algún momento, o al menos podríamos calificarla que no es a causa de un factor extraeconómico. ¿Por qué digo esto? Porque la comunidad científica viene desde hace muchísimo tiempo avisándonos, alertándonos de que hay una relación directa entre la degradación de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad y también lo que se conoce como la transmisión
entre distintas especies animales de diversas enfermedades. Con lo cual, en este caso, desde este punto de vista, la pandemia no habría sido sino una consecuencia de un modelo económico capitalista que lo que hace es producir, consumir en unos niveles que no puede permitir los equilibrios ecosistémicos de nuestro planeta y de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, hay que encontrar una causa económica en la pandemia y al mismo tiempo entender que esto puede volver a ocurrir y no necesariamente en 100 años, sino muy pronto. De hecho, ha habido pandemias y epidemias que han sido menos dramáticas, pero en los últimos años, y ni que decir tiene que algún tipo de vinculación con este sistema que dilapida recursos naturales, tiene que tener. Y por otro lado, me gustaría también contextualizar esta crisis y las respuestas sobre todo que se le han dado, porque desde el año 2008 ya se vio de alguna forma como las políticas económicas liberales habían sido un completo fracaso. Pero, sin embargo, con la pandemia se ha visto todavía de una forma más fehaciente y más clara, porque hemos visto una masiva intervención por parte del Estado en casi todas las esferas de la vida y de la actividad económica. Hablamos de inyección masiva de dinero por parte de los bancos centrales, hablamos también de la suspensión de las reglas fiscales que habían sido sagradas y que nos habían obligado a recortar en gastos públicos y aumentar impuestos injustos como el IVA. Hablamos incluso de la nacionalización de salarios, que es al fin y al cabo lo que supone los ERTE, hablamos incluso de restricciones a la liberalización comercial porque las vacunas no se pueden vender fácilmente ni con total libertad, lo mismo ocurrió con las mascarillas en un primer momento, incluso podríamos hablar de política industrial, cómo se ha visto mermada absolutamente por precisamente esta situación y estas políticas. Por lo tanto, concluir que hoy día la economía llamada de libre mercado, lo que yo llamo neoliberalismo, está muerta, pues está en la UCI. Y a las pruebas me remito, hoy día ni el país más neoliberal o liberal del mundo se ha librado de aplicar políticas intervencionistas masivas. Y esto lo cambia todo, desde mi punto de vista, es el cambio de un paradigma que tardará mucho en cambiar, pero que acabará cambiando. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues hablando de esta intervención del Gobierno, daremos entrada a la primera sección, que es la crisis del COVID y la gestión económica de la crisis. Después del estallido de la pandemia a principios de 2020 ha habido muchas voces disonantes sobre la actuación del Gobierno y la incisión que ha tenido el COVID en España, concretamente. Uno de los temas más recurrentes ha sido el gasto público en salud. Juan Ramón, ¿considera que el mayor impacto que ha tenido la pandemia en España es resultado de los recortes en sanidad durante la crisis financiera de 2008? Bien, gracias. Yo solo un comentario, es decir, me parece verdaderamente increíble que Eduardo vincule la pandemia al sistema económico capitalista. ¿Qué pasa? Que no ha habido pandemias mucho más devastadoras antes del capitalismo. Y me parece increíble además que lo vincule cuando no sabemos cuál ha sido el origen del virus. Es decir, hay hipótesis sobre cuál puede haber sido el origen del virus y cómo haya surgido pero no lo sabemos. Entonces, ya de entrada decir que necesariamente este virus, o muy probablemente este virus, tiene como resultado o es el resultado de un sistema económico capitalista, cuando además el virus surge en China y es precisamente la tremenda ineficiencia de la burocracia comunista, que todavía existe en China desde la revolución, no el sistema económico en sí, pero sí la estructura burocrática, el que ha impedido una detección temprana del virus y un aislamiento temprano del virus antes de que se empiece a expandir por el resto del mundo, pues me parece increíble. Insisto, pandemias mucho antes del capitalismo, la mayor parte de las pandemias han sido previas al capitalismo, las más devastadoras han sido previas al capitalismo y que surge en China. Y surge en China por fracaso de la burocracia para controlar el virus. Sobre la pregunta, no creo que haya una relación directa en absoluto entre gasto sanitario y capacidad de contención de la pandemia. El éxito para contener la pandemia no ha venido por los países que hayan gastado más o menos en sanidad. El éxito ha venido por aquellos estados que efectivamente en el uso del monopolio público que se arrogan sobre la salud pública hayan establecido medidas tempranas de distanciamiento social. Aquellos países que han establecido medidas tempranas de distanciamiento social y que han conseguido controlar la pandemia han tenido un número de fallecidos, un porcentaje de fallecidos minúsculo. Aquellos países que han sido tan ineptos, especialmente España en la primera ola, como para evitar la propagación masiva del virus, con independencia del gasto sanitario que tuvieran, han sufrido un colapso del sistema hospitalario y, por tanto, también muertes masivas y generalizadas. En el caso de la pandemia en España, 800 muertos por cada 1.000.000 de habitantes.
que si hubiésemos gastado más en sanidad, algunos de esos 800 por millón de habitantes se habrían podido evitar. Pues probablemente, pero tener un sistema sanitario permanentemente sobredimensionado para hacer frente a una pandemia, que en este caso sí es una pandemia una vez cada 100 años, no parece de recibo. Lo lógico es tener un sistema sanitario adecuadamente dimensionado para las necesidades habituales de la población y evitar, con medidas de distanciamiento social eficaces, la propagación del virus. No tener un sistema sanitario con capacidad ociosa del doble o el triple o 4 veces la capacidad de uso habitual, porque de otra manera tampoco se habría evitado. Ya que le cedemos el turno a Eduardo, y supongo que dirá que con más gastos sí habríamos evitado, que lo cuantifique. Es decir, ¿cuántos muertos cree que se habrían evitado con más gasto sanitario? Eduardo. Bueno, a ver, claro que ha habido más pandemias antes del sistema económico capitalista, pero la clave es entender lo que decía de la comunidad científica que lleva tiempo diciendo y alertando. Mayor degradación de la naturaleza provoca mayor salto de esos virus desde los animales a la especie humana y a otros animales. Y eso viene provocado, esa degradación de la naturaleza, por un consumo de recursos naturales y un vertido de residuos contaminantes que están desequilibrando los equilibrios de nuestro medio ambiente, la biosfera, estamos hablando del cambio climático. Todos los desafíos ecológicos que tenemos delante son provocados por la acción humana, que ha sido, evidentemente, desde hace muchísimos años, pero intensificada desde la aparición del sistema económico capitalista, que necesita consumir y producir más. Y sí, en la historia reciente hemos visto el salto de estos virus, de este tipo de virus, a los humanos en mucha mayor proporción que antes de la revolución industrial. Y eso es algo que se puede ver por la comunidad científica, no por lo que esté diciendo un economista comunista como yo. Me sorprende que se diga que China ha sido un fracaso o que ha sido a culpa de la burocracia, cuando estamos viendo que hoy día los chinos pueden ir perfectamente por la calle sin mascarilla porque apenas tienen ningún tipo de contagio. Lo que no se puede negar, podemos decir que han sido más ha sido poco cuidadosos con el tema del surgimiento del virus, pero a la hora de combatir la pandemia han sido mucho más eficientes que ninguno. Pero bueno, en cualquier caso, si vamos a hablar de estados al margen de China que han tenido éxito combatiendo la pandemia, ¿por qué no hablamos de Japón y nos preguntamos qué han hecho para poder hacerlo, para poder combatirlo? Porque el déficit público de Japón está en el 28% sobre el PIB. Si hablamos de otros países como Australia, que han tenido muchísimo éxito, también como Nueva Zelanda, y nos preguntamos qué han hecho, tienen el déficit público en el 24% sobre el PIB. O sea, que han sido precisamente políticas intervencionistas las que han evitado no solo que la economía no haya sido tan deprimida como ocurrió en los años 30 cuando apenas había mecanismos públicos, sino que además han salvado vidas. Y yo no, Juan Ramón, yo no voy a decir que por tener un sistema público de salud se hubiesen evitado muchísimas más muertes o hubiésemos evitado la pandemia. Lo que sí está claro es que la gente hubiese sufrido menos, y no se puede cuantificar cuántas muertes, pero desde luego muchísimas menos hubiésemos tenido si hubiésemos tenido un sistema público de salud importante. Y voy a referirme literalmente a lo que comenta un informe reciente de Amnistía Internacional. Durante una década de políticas de austeridad, el gasto público en salud en España cayó un 11,2% entre 2009 y 2018, incluso cuando el PIB de España creció un 8,6%, lo que dejó a los servicios de atención primaria sobrecargados, con poco personal y con fondos insuficientes cuando llegó el COVID-19. Y ahora me remito a un informe del Observatorio Corporativo de Europa, que ha sido todavía más reciente, que dice literalmente: la privatización del sistema sanitario europeo ha tenido efectos mortales, expuestos claramente durante el último año de la pandemia. Y por terminar con este punto, y refiriéndome a otro informe, el del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que dice literalmente: los muertos en hogares de ancianos representaron el 30% y el 60% de todas las muertes relacionadas con COVID en el primer mes del brote. Y ojo que en España 3 de cada 4 residencias de mayores están privatizadas y son de gestión privada. Con lo cual vinculamos claramente cómo ha habido un recorte en las políticas públicas que ha mermado las posibilidades de combatir una pandemia y ha provocado indirectamente más muertes de las que habríamos podido tener. Bien, por aclarar, yo no he dicho que China haya sido ineficaz a la hora de combatir el virus una vez ha reconocido la existencia del virus. Lo que he dicho es que fue tremendamente lenta, ineficiente, oscurantista a la hora de comunicar
primero a las autoridades centrales y luego al resto del mundo la existencia del virus, porque cuando alertaron del virus, el virus ya estaba por todas partes, ya estaba fuera de China. Y eso es debido a la lentitud de las burocracias locales para transmitir la información a las burocracias centrales, para no sufrir represión, reprimendas, por no haber sido capaces de contener el virus. A ver, los informes que citas creo que tienen algún sesgo, pero en todo caso, si vamos a mirar número de fallecidos y gasto en sanidad, yo no veo realmente ninguna correlación. Es decir, España gasta el 6% en sanidad pública, porque además normalmente hablamos del gasto en sanidad pública como el único importante, cuando en realidad deberíamos mirar el gasto en sanidad total, incluyendo también el de la privada. Pero bueno, Grecia, después de los brutales recortes que sufrió, etcétera, gasta un 5% del PIB en sanidad pública y tiene menos de la mitad de muertos que España. Irlanda, con un 5% también de gasto en sanidad pública, tiene la mitad de muertos que España. Estonia, también con un 5% sobre el PIB en sanidad pública, tiene 300 muertos por millón de habitantes, una cuarta parte que España. En cambio, los países europeos, o algunos de los países europeos que más gastan en sanidad, Francia, el 8% del PIB, tiene prácticamente los mismos muertos por millón de habitantes que España. Bélgica, 7,6% del PIB, 1.700 muertos por millón de habitantes. Reino Unido, 7,5% del PIB, 1.440 muertos por millón de habitantes. Y si salimos de la órbita europea, vemos otros países donde el Estado gasta muy poco en salud, que han sido tremendamente exitosos a la hora de contener la pandemia. Corea del Sur tiene 26 muertos por millón de habitantes, no 1.200 como España, 26, y gasta el 4,5% del PIB en sanidad pública. Singapur tiene 5 muertos por millón de habitantes y gasta el 2,25% en sanidad pública, el gasto público en sanidad, mejor dicho. Vietnam, 0,36 muertos por millón de habitantes y el 2,7% en sanidad. Por tanto, no veo esa relación. Y sobre el déficit, Eduardo, explícame qué tiene que ver un déficit del 20% con que se haya sido más eficaz a la hora de establecer medidas de distanciamiento social. Porque es que además todos los países que me has citado, Australia en 2019 tenía un déficit por debajo del 4% del PIB. Corea del Sur, país tremendamente exitoso, tenía superávit y el déficit para este año es del 3%. Corea del Sur no ha sido exitosa a la hora de gestionar la pandemia. Singapur tenía superávit del 4% del PIB en 2019, antes de la pandemia. Taiwán tenía un déficit por debajo del 2% y este año tiene un déficit previsto en 2020 inferior al 5%. En cambio, ¿qué déficit ha tenido Francia? ¿Qué déficit ha tenido España? ¿Qué déficit ha tenido Italia? ¿Qué déficit ha tenido Reino Unido? ¿Qué déficit ha tenido Estados Unidos? ¿Han sido exitosos a la hora de gestionar la pandemia con déficits tan brutales? No. No son tan brutales. Evidentemente, por eso hacía la comparación entre los déficits públicos de Japón, que casi llega al 30% del PIB, y en España, cuando llega al 10% del PIB, ya empieza todo el mundo a alarmarse, el primero, economistas liberales como tú. Pero bueno, en cualquier caso, la comparación que hacías entre países, yo no la he hecho. No me parece absolutamente nada rigurosa. Porque en un país ha llegado antes la pandemia el virus, como en Italia, como en China, y en otros países que no ha llegado, o Nueva Zelanda, que es un país, es un país isleño, y entonces cierra su frontera y no se da cuenta nadie. No es riguroso comparar entre países, hay que comparar entre el mismo país, que es hacer un ejercicio contrafáctico, evidentemente, si hubiese tenido más inversión pública en sanidad, pero no solo en sanidad, porque la comparación habría que hacer la que hubiese ocurrido en España si hubiese entrado el virus de esa forma, con la misma gestión política, pero con una sanidad mucho más potente. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que es evidente, no solo en España, en cualquier otro país, que si hay una sanidad mucho más potente, como ha ocurrido en otros países, los efectos en igualdad de condiciones o similares, los efectos serían muy diferentes. ¿Y por qué digo que no solo hay que hablar de recortes en sanidad? Porque es que la pandemia no solo afecta a los sanitarios y las consecuencias de la pandemia no son solo sanitarias. Transporte público. O sea, se ha visto claramente cómo puede ser un foco de contagio más importante que otro tipo de actividades sociales. ¿Qué pasa si tú recortas en la frecuencia de los metros, de las cercanías, de cualquier tipo de transporte público? Que la gente se tiene que apiñar y hay mucho más riesgo de contagio. ¿Qué pasa también con la investigación y desarrollo? Que si tú recortas, que es lo que hicieron primero los gobiernos de Zapatero y de Rajoy con la crisis del año 2008 en investigación y desarrollo, luego no tienes capacidad para sacar adelante rápido antivirales y vacunas. No tienes capacidad como si, por ejemplo, han tenido otros países como, por ejemplo, Rusia, China, por poner otra vez el mismo ejemplo. O
con la industria. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué no tenemos mascarilla en los primeros meses? Porque habían recortado desde hace décadas, por cierto, en toda la política industrial, que teníamos un ministro que decía, del PSOE, por cierto, que decía, la mejor política industrial es la que no existe. Pues toma, pandemia y sin mascarilla y sin EPIs, y encima los demás países no te los venden. Es una pérdida de soberanía industrial que ha provocado muerte, y hay que decirlo claramente. Y por último, en salario. O sea, los recortes en salario que hemos vivido desde el año 2008 han provocado que el personal sanitario, médicos, enfermeros se hayan ido a otros países, que los tenemos ahora en Francia, que los tenemos en Alemania, y están cuidando a los individuos de allí, que hacen muy bien, pero es que nosotros no tenemos capacidad de personal, entre otras cosas porque economistas liberales, la teoría económica liberal dice que no hay que gastar para o aumentar el déficit público para este tipo de cuestiones. Y termino con la pregunta que me has hecho. ¿Por qué vinculo déficit público con recuperación económica? Pues yo creo que es evidente que han hecho, ha sido exactamente la pregunta. Te he preguntado con contención de la pandemia, no con recuperación económica. Pero es que contención de la pandemia va ligado a la recuperación económica también. Pero en cualquier caso, contención de la pandemia. Encierras a todo el mundo, como por ejemplo en Australia, medidas mucho más restrictivas que en otros países europeos y sobre todo que Estados Unidos. ¿Cómo sostienen las rentas de las empresas y de las personas que no pueden trabajar? No puede el sector privado, eso hay que decirlo y me gustaría escucharlo de tu boca, porque no puede en un momento en el que no puede haber actividad económica, es tan evidente como eso. Así que tiene que aparecer el sector público, que es el único que tiene la potestad y la competencia y la autoridad y el poder y el potencial de hacerlo, y eso le da muchísimo el déficit público, porque hay pues nacionalización de salarios, como decía, sostención de esas rentas salariales, ayudas a las empresas y los autónomos, que por cierto en España no ha ocurrido y eso es una crítica gravísima. Eso es lo que explica, pero es que no lo hacen porque no quieren aumentar el déficit público, que es algo con lo que los economistas liberales tratáis de tumbar. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a ligarlo con la segunda pregunta, que tiene bastante que ver con lo que habéis discutido ahora, que es, ¿se tiene que aumentar el gasto en sanidad? ¿Es posible garantizar un buen sistema sanitario bajando los impuestos? ¿Qué impuestos? Vale, por continuar con también el tema anterior, lo que has dicho es, no se puede comparar, yo no he mencionado Nueva Zelanda, no se puede comparar tú sí has mencionado Japón, que también es una isla, pero bueno, no se puede comparar países como Corea del Sur con España, porque hay países en los que el virus entró antes que en otros. Sí, efectivamente, en Corea del Sur entró antes que en España, y en Corea del Sur reaccionaron mejor de lo que reaccionó el gobierno español. Entonces, efectivamente, si tú comparas un gobierno competente con un gobierno incompetente, no puedes hacer el análisis contrafáctico de qué habría pasado si en España tuviésemos un gobierno tan competente como el de Corea del Sur y además más gasto sanitario. Efectivamente. Lo que yo estoy diciendo es el principal determinante para salvar vidas en la pandemia es tener un gobierno competente a la hora de luchar, de combatir tempranamente la propagación del virus, estableciendo medidas de distanciamiento social y de detección masiva de contagiados para, a partir de ahí, romper las cadenas de transmisión. Eso en España no se hizo, y como no se hizo, el virus penetró y desbordó un sistema sanitario que se habría desbordado igualmente aunque hubieses tenido 1 punto o 2 puntos más del PIB en gasto público en sanidad, como lo has tenido en Francia, como lo has tenido en Bélgica, y el sistema desbordó igualmente. Por tanto, las responsabilidades de quién son, y las responsabilidades, sobre todo en la primera ola, son de un gobierno incompetente que no fue capaz de anticipar la pandemia, a pesar de que le había estallado varias semanas antes en Italia y a pesar de que en Italia ya habían tomado medidas que aquí no se quisieron tomar hasta el 9 de marzo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, si tú estableces medidas de distanciamiento social, el déficit te va a aumentar. ¿Pero qué pasa? ¿Que en España no hemos establecido medidas de distanciamiento social? ¿Es que en España no ha habido confinamiento? No, lo que hubo fue un confinamiento muy tardío, demasiado tarde, con respecto a lo que debería haber sido, habida cuenta del antecedente de Italia y del antecedente de Corea del Sur. No ha habido medidas para justamente testeos masivos y controlar los contagios y a partir de ahí establecer ese aislamiento de los contagiados y de sus contactos. Y como no ha habido todo eso, pues te da igual el déficit. Quiero decir, en España has tenido un déficit muy grande, en Estados Unidos has tenido un déficit gigantesco. ¿Y qué pasa? ¿En Estados Unidos ha gestionado bien por el déficit alto? No. Bien. ¿En Taiwán has tenido un déficit gigantesco? No. ¿En Corea del Sur has tenido un déficit gigantesco? No. ¿Lo necesitabas para luchar contra la pandemia? No. Obviamente es una consecuencia de una pandemia pésimamente gestionada, pero entonces la responsabilidad de quién la tiene. Sobre si va a aumentar el gasto en sanidad, el gasto en sanidad va a aumentar. Va a aumentar tanto porque la sanidad es un bien superior, es decir, cuanto más ricos somos, más queremos gastar en sanidad, y también pues
Pues porque la población va a envejecer y como la población va a envejecer vamos a necesitar más servicios sanitarios. La cuestión es, ¿ese gasto en sanidad va a aumentar o tiene que aumentar a través del sector público o puede aumentar a través del sector privado? Y creo que decir que el gasto en sanidad tiene que aumentar a través del sector público ya es una opción ideológica que no significa ni que el gasto sanitario vaya a estar mejor proporcionado para los ciudadanos, ni que vaya a ser necesariamente más eficiente. Por tanto, sí, va a aumentar el gasto en sanidad, pero no tiene por qué hacerse a través del sector público. Si hay personas que no tienen suficiente renta como para acceder a gasto sanitario en el sector privado, se pueden hacer transferencias ad hoc para que esas personas tengan acceso al sistema sanitario. Pero eso no justifica, en general, nacionalizar el sistema sanitario o expandir el gasto sanitario solo desde el sector público. Dejemos que cada persona gobierne su propia vida también en materia de salud. Bueno, por referirme a las cuestiones que se habían tocado antes de abordar esta pregunta, me parece un poco, ¿cómo decir?, ingenioso o mal pensado criticar al gobierno de España solamente porque haya tenido peores datos de pandemia que países asiáticos, cuando en realidad todos los países europeos están en una situación muy parecida a la de España, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, y no se dice que todos los gobiernos de Europa han sido malos en su gestión, ¿no? Porque si se dice, lo que habría que hacer es comparar precisamente lo que ha ocurrido en Asia con lo que ha ocurrido en Europa. ¿Y qué es lo que explica precisamente o cuál es un factor muy importante a la hora de explicar esto? Desde mi punto de vista, la cultura que hay allí. No me voy a meter ni siquiera en las medidas autoritarias de países como China. Me meto en la cultura que le dice el gobierno de Corea del Sur: os quedáis en casa, no salís y no hacéis nada, y respetan porque piensan en el bien común, piensan de una forma comunitaria, saben que ninguna vida es prescindible. En cambio, en Europa, que hay, por culpa precisamente de pensamientos liberales, de yo hago con mi vida lo que quiero, el Estado no me puede imponer nada, y dicen, me da igual que mueran no sé cuántos viejos. Ese es el pensamiento que prospera en mucha parte de nuestra comunidad occidental, precisamente por esos pensamientos de liberalismo, en los que no se antepone lo comunitario a lo privado. Y eso está clarísimo y tiene que ver también con las religiones, porque el taoísmo, el confucianismo fomentan este tipo de valores. ¿Qué dices del déficit de Estados Unidos? ¿Por qué ha aumentado tanto? Nos has comentado que hicieron un helicóptero monetario de 2,2 billones de dólares para darle dinero directamente a la familia y no solo a las más necesitadas. Eso evidentemente te aumenta muchísimo el déficit público, pero es que te amortigua también la caída económica, por no hablar de las consecuencias sociales que las amortigua también, ¿no? Y ya entrando en el bloque, el gasto público de sanidad en España es del 6,37%. O sea, solo Portugal está por debajo, solo de las 15 economías más importantes de la Unión Europea. Y eso es un problema porque no tenemos suficiente, ya no solo para pandemia, sino incluso también para nuestra propia salud en tiempos normales, ¿eh? Y sí me parece importante, por cierto, la comparación en gasto público sobre el PIB no es rigurosa tampoco, hay que decirlo, porque aquí los salarios de los profesionales sanitarios en España es inferior, bastante inferior que el resto de países, con lo cual, claro, nuestra sanidad pública es muy barata, pero en parte porque estamos pagando poco a nuestros profesionales. Pero en cualquier caso, ¿es importante lo público y lo privado? Desde mi punto de vista, sí. Si con la salud no se puede hacer negocio, eso tiene que ser un axioma desde mi punto de vista. Y es que si tú dejas que alguien haga negocio con la salud, va a intentar racanear en cualquier tipo de cosas, como los salarios, como los productos, porque lo que tiene que hacer es beneficio, si no, sale del mercado. En cambio, desde lo público se puede gestionar a través de criterios más políticos, más sociales, más democráticos, con mucho más cuidado en la salud pública. Y solo por comentar un informe reciente de los trabajadores de la Comunidad de Madrid, de la sanidad pública, sí, de comisiones obreras, por supuesto sesgado, pero al menos traigo informes que van ilustrando un poco el debate. Y es que se vio cómo las propias enfermeras de los centros de gestión privada trabajaban mucho más que las enfermeras de los centros de gestión pública, en torno a que atendían a 5 pacientes más al día, y el salario era entre 20 y 25% inferior. Así que sí, yo reivindico una salud pública porque es la única forma de tener mejores salarios y mejores condiciones laborales. Y termino con el tema de los impuestos. O sea, para poder financiar esa salud pública, esa sanidad pública, no es necesario aumentar los impuestos ni a la mayoría de la población, y si me apuran, ni siquiera a los más adinerados, porque para eso están los mecanismos de déficit público, sobre todo en un momento en el que la Unión Europea dice
dice, oye, esto no importa ya, que de eso no hemos hablado, espero que hablemos luego. Por lo tanto, yo creo que no hay que alarmarse, se puede mejorar la sanidad pública sin necesidad de que la gente tenga que pagar más impuestos. O sea, fíjate, Eduardo, que has comentado que la sanidad pública española es barata porque paga bajos salarios y luego me has dicho que la sanidad privada es intolerable porque pagaría bajos salarios. Justamente uno de los argumentos a través de los cuales se suele paga defender... peores salarios. Bueno, y el sector público también paga muy malos salarios. A lo mejor es que en España se pagan bajos salarios por algún motivo, más allá de si el sector es privado o es público. Sí, pero en lo privado te acabo de ilustrar que se paga menos. Se pagará menos a algún tipo de personal, no a otro tipo de personal a lo mejor, porque de hecho creo que bastantes médicos de la pública tienen bastantes ganas de trabajar también en la privada y muchos lo hacen y no creo que sea porque estén pésimamente tratados y pésimamente pagados. De hecho, uno de los argumentos que se suele dar en favor de la sanidad pública y de cómo la sanidad pública puede abaratar costes es justamente el que la sanidad pública es un monopsonio y como es un monopsonio tiene poder de negociación. ¿Para qué? Para presionar a la baja a los proveedores de servicios, entre ellos el personal sanitario, para abaratar los salarios. Si justamente los defensores de la nacionalización en Estados Unidos del sistema sanitario lo que dicen es necesitamos un monopsonio, necesitamos que la sanidad sea pública en Estados Unidos para pagar menos a los proveedores sanitarios, entre ellos los médicos. Con lo cual, no esa trampa de decir no, será más barata, será mejor y además todos cobrarán más. No, en algún momento falla esa ecuación. Sí, efectivamente, en Estados Unidos el déficit público ha aumentado por el helicóptero monetario. Pero justamente lo que te estaba diciendo es que aumentar el déficit público no tiene por qué tener ningún tipo de relación con la contención de la pandemia, insisto, de la recuperación hablamos luego, con la contención de la pandemia y que puedes contener la pandemia sin necesidad de aumentar el déficit público. Por tanto, tratar de justificar incluso el déficit público para contener la pandemia cuando ha habido países tremendamente pobres que sin endeudamiento han sido capaces de contener la pandemia. Y ya termino porque... Todos han aumentado su endeudamiento, todos. Sí, pero una cosa es aumentarlo un 2 o un 3% de PIB de déficit, como por ejemplo 28, Corea del Sur o como por ejemplo Taiwán, y otra es un déficit del 11 o del 20% sin contener la pandemia. Es que no hay relación. Y sobre que el liberalismo promueve el individualismo, a ver, eso es un error de concepción original. Es decir, el liberalismo promueve el individualismo político, es decir, que el individuo es el sujeto de derechos. Eso no significa que el liberalismo se despreocupe de la responsabilidad que tienen los individuos sobre los demás. Al menos no es eso lo que promueve. Ahí estás confundiendo individualismo político, individualismo jurídico, individualismo moral con atomismo social. El liberalismo es perfectamente compatible con lazos comunitarios muy, muy estrechos, con responsabilizarse por los demás, con, si generas daño a otros, reparar ese daño. Y, por tanto, también cargarle de nuevo aquí, en este asunto, el muerto al liberalismo, ya es intentar retorcer las ideologías de una manera no rigurosa, porque en este caso no es rigurosa, para arrimar el ascua a mi sardina ideológica. Bueno, solo por terminar, entiendo con este bloque, lo de Estados Unidos, es que me has hecho trampa en la argumentación. Abaratan costes, inflan precios las empresas sanitarias del sistema privado en Estados Unidos. No, que los salarios son altísimos de los médicos. Y luego cobran más, por eso es un problema. Abastecen a la sanidad pública con precios absolutamente inflados y hacen negocio por el camino. Por eso es tan cara la sanidad pública, porque compran. Y por los salarios de los médicos. También, pero porque a estos médicos hay que pagarles mucho, porque no tienen sanidad pública, ni cobertura social, ni seguridad social, ni protección social, que es lo que explica que en Europa en general los salarios sean más reducidos. Porque pero entonces en Estados Unidos, que es un sistema que a mí no me gusta, sanidad privada, ¿los médicos cobran muchísimo más que en la sanidad pública? ¿Sí o no? Pero que esa no es la clave. Habría que verlo si luego le descuentas todo lo que se tienen que gastar en operaciones que tienen que pagar ellos. Descuéntales, porque en el sueldo que cobran, sueldo neto, ya está incluido el seguro sanitario, porque los médicos y en general los trabajadores estadounidenses, aparte del salario, la empresa les paga el seguro, que ese es parte del problema. Pero bueno, con lo cual, el salario que tú ves monetario ya es salario neto después de tener cobertura sanitaria. ¿Cobran más o no cobran más? Eso desmonta tu argumento de que la sanidad privada, por necesidad, explota a los trabajadores sanitarios pagándoles poco. No, pero claro, pero es que también si te vas al sector público sanitario estadounidense también pagan más que en España, pero eso es porque es un país que tiene mucho más capacidades productivas, industriales, etcétera, etcétera. Por cierto, que las ha conseguido todas con intervencionismo público, no con liberalismo, eso es un mito de los grandes. En cualquier caso, lo que
Lo que creo que es importante referenciar aquí es que no nos importa tanto lo que cobren los médicos, que nos importa como que esa cobertura sea para todo el mundo y que todo el mundo la pueda pagar, que en Estados Unidos, por poner un ejemplo de sanidad privada de libros, con muchas críticas, hasta desde el liberalismo, lo entiendo, la gente no se lo puede pagar y eso es un problema y afortunadamente en nuestras sociedades tenemos la cobertura pública y universal. No pero ¿cómo me dice que es un ejemplo de libro si la mitad del gasto sanitario en Estados Unidos es gasto público? Ejemplo de libro lo digo porque hay empresas privadas gestionando todo el cotarro y no está dirigido por lo público, solo está pero la mitad del gasto sanitario es público. Claro, porque compran productos inflados de precio. Pero que no me digas que eso es un ejemplo de libro de sanidad privada cuando la mitad del gasto es público. Me dirás que es un ejemplo muy malo, por cierto, o sea, que funciona muy mal, de cómo establecer un sistema sanitario privado, que es mezclando un sobreaseguramiento con muchísimo gasto público. Pero no me digas que ese es un ejemplo de libro de cómo es un sistema sanitario privado cuando la mitad del gasto es público. No hay otros ejemplos de países en los que se haya desarrollado tanto la sanidad privada que podamos comparar, porque hasta en el Reino Unido el sistema es público y universal, y es un sistema nacional de salud, no un sistema de cobertura de seguridad social. Bueno, tienes ejemplos antes de justamente la implantación del Medicare, del Medicaid, de la socialización de la salud vía seguros en el propio Estados Unidos. Es decir, tienes ejemplos durante la primera mitad del siglo XX de cómo funcionaba la sanidad en Estados Unidos y hoy en día incluso, que es un sistema que ha ido evolucionando bastante, pero incluso hoy es mucho más parecido a cómo funcionaría un sistema privado, el sistema sanitario de Singapur, que el sistema de Estados Unidos. Siempre comenta Singapur, que es un país ridículo, que ha sido desarrollado por todas las potencias económicas capitalistas como Estados Unidos. Así yo también desarrollo un país y lo hago también paraíso fiscal. No, pero te estoy hablando de la sanidad, no te estoy hablando de da igual, no es comparable nada de lo que ocurre en Singapur, en Hong Kong o en Taiwán con lo que ocurre en Estados Unidos o en cualquier país occidental. O sea, tú me estabas poniendo el ejemplo de Japón, me estabas poniendo el ejemplo de Australia, que esos... También Japón ha sido desarrollado por Estados Unidos. El crecimiento económico de Japón después de la Segunda Guerra Mundial no tuvo nada que ver con la ocupación estadounidense y con las relaciones privilegiadas con Estados Unidos. Pues claro, y ahora, si pones el ejemplo de Singapur, que por cierto fue colonia británica, no estadounidense, Singapur no vale porque no encaja en lo que a mí me interesa, en el discurso, en la narrativa ideológica que a mí me interesa. Es que el análisis económico tiene que ser riguroso y no puede comparar un país de muy pocos millones de habitantes con otro como Estados Unidos, que es una locura de país en términos de millones de habitantes. No se puede comparar, O sea, cada uno en su momento histórico, macroeconómico, político, institucional. Sí. Entonces, los países nórdicos sí los podemos comparar, por ejemplo, con España. No los has comparado nunca. Apenas tienes 10 millones de habitantes, al menos para cuestiones sanitarias, para cuestiones económicas, no es comparable, al menos al 100%. Podemos coger cosas y decir, oye, pues mira, aquí funciona... Y de Singapur no podemos coger cosas. Hombre, la comparación entre Singapur y Estados Unidos en millones de habitantes es que ni la puedo decir. Y cuando comparas España a 40 millones de habitantes con Estados Unidos, sí lo puedes comparar. Pues es que comparo en general Europa. Yo te estaba diciendo Reino Unido, Alemania... ¿El modelo sanitario que existe en Europa es el mismo en Europa? ¿Existe en todas partes el mismo modelo sanitario? ¿Existe el mismo modelo sanitario en Alemania? ¿Existe el mismo modelo sanitario en Francia? ¿Existe el mismo modelo sanitario en Holanda? Lo estoy diciendo. Hay un sistema público universal que a veces se rige por el Sistema Nacional de Salud, a veces por el Sistema de Seguridad Social. Pero no es verdad. ¿Cómo que en Alemania existe un Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo que no? En Alemania no existe un sistema nacional de salud. No, de seguridad social, un modelo de Bismarck. Pero es que, pues entonces, claro, ¿cómo me comparas una cosa con la otra? Cubierto en la sanidad pública todo el mundo que esté trabajando su familia. Y en Alemania hay casi pleno empleo, con lo cual no hay nadie fuera del sistema. El problema de Estados Unidos es que no da cobertura a todo el mundo. Pero que me estás comparando sistemas sanitarios. O sea, me estás haciendo un sistema sanitario europeo como si fuera un bloque homogéneo para compararlo con Estados Unidos, cuando primero la sanidad que existe en Europa no es en absoluto homogénea entre países y por tanto no lo puedes comparar con Estados Unidos, y luego después me recriminas que no estoy siendo riguroso hablando del sistema sanitario de Singapur cuando no estás siendo en absoluto riguroso comparando el sistema sanitario de España con el de Estados Unidos con la diferencia poblacional, tu argumento, ni tampoco mezclando todos los sistemas sanitarios que hay en Europa sin ton ni son. Sacando el tema del bloque europeo, nos volveríamos a otra pregunta. ¿En qué ámbitos el gobierno debería utilizar los fondos europeos? ¿Qué consecuencias tendría la condicionalidad de estos fondos, Eduardo? Bueno, yo creo que los principios en los que se basan esos fondos están bien pensados a priori, porque se centran sobre todo en la transición ecológica de las economías, algo absolutamente importantísimo, en parte por lo que decía al principio, para
descarbonizar nuestras economías, limitar las consecuencias negativas y ambientales del cambio climático, de la degradación de la naturaleza que comentamos, que es producto, y no lo olvidemos, de un sistema económico capitalista que produce y consume sin parar por encima de los niveles medioambientales. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico, que me parece crucial en un momento en el que, bueno, hay nuevas tecnologías y vemos como ningún gobierno está, salvo Alemania y algunos pocos ejemplos por ahí que llevan tiempo, por ejemplo, realizando políticas públicas intervencionistas en sus propias empresas privadas y algunas no tan privadas para desarrollar las energías renovables, hacerse punteros en ese ámbito. Eso lleva a Alemania haciéndolo tiempo, a pesar de que no tiene tanto sol ni tanto potencial en energías renovables como lo podría tener nuestro país. Y vemos, en cambio, economías y gobiernos como los nuestros, de los que por culpa de esos principios neoliberales dicen, no, la mejor política industrial es la que no existe. Pues toma ya, ahí tenemos un país sin política industrial, sin energías renovables, que luego hay un pico de demanda en la energía y se nos va el precio por las nubes, aparte del sistema oligopolístico de que es el sector energético. Pero la clave es que estamos quedándonos atrás en ese ámbito, y voy a poner como ejemplo otra vez a China, pero podría poner a Corea del Sur. Son gobiernos que lo que hacen es intervenir decisivamente en ese tipo de ámbito, dando capacidades y ayuda a las empresas, no recortando salarios, no recortando impuestos, como reza el mantra neoliberal. Le dan recursos, capacidades, medios para que produzcan y desarrollen tecnologías potentes que permiten mucha mayor productividad, mejor pago de salario y luego, por supuesto, también mayor pago de impuestos para dedicarlo en otro tipo de actividades. Pero, dicho esto, me parece a mí que los fondos europeos se quedan muy cortos porque es muy poco dinero que llega encima un año más tarde. O sea, ¿dónde está esa Unión Europea en marzo de 2020 cuando está estallando toda esta epidemia? Se queda de brazos cruzados, lo único que hace es recortar y limitar pues esas reglas fiscales y suspenderlas, que está muy bien y hace una expansión cuantitativa todavía mucho más potente, que se agradece frente a nada, evidentemente, pero no vemos a gobiernos absolutamente decididos para mejorar la actividad económica. Estoy hablando de solo mejorar la actividad económica. Y por último, por terminar, hay un informe reciente del Fondo Monetario Internacional en el que se ve una comparación entre los países más desarrollados de nuestro planeta y el incentivo, el impulso fiscal de ellos, y España está de los últimos, incluido todos los países del sur de Europa. ¿Por qué? Pues yo lo veo claro, es una especie de complejo prolongado por culpa de la crisis del año 2010, el que se decía a los países no gastéis, no aumentéis el déficit público, pero luego Alemania bien que lo hace, luego bien los Países Bajos que lo hacen, y ahí vemos cómo somos encima víctimas de ese neoliberalismo, a pesar de que quienes han inculcado el neoliberalismo, lo último que hacen es políticas neoliberales. Vale, luego hablamos de política fiscal, creo, no voy a entrar ahora en ese tema, pero luego debatimos. Sobre los fondos europeos, a ver, hay tres modelos de cómo, digamos, un gobierno puede contribuir al desarrollo económico y puede contribuir, en este caso, al desarrollo económico manejando grandes cantidades de dinero. Una sería el modelo socialista. El modelo socialista consiste en que el gobierno planifique centralizadamente todas las decisiones de inversión que se van a adoptar. Ese no es el modelo que vamos a seguir en España. Luego está el modelo liberal, que sería que el gobierno, pues, por ejemplo, se dedique a bajar impuestos y que sea el sector privado el que seleccione las inversiones que en cada momento son más rentables. Tampoco es el modelo que vamos a seguir en España ni en Europa, ¿no? Es decir, que los fondos no se pueden utilizar para eso, por desgracia. El modelo que vamos a seguir en Europa y en España es un modelo, llamémosle, mercantilista. ¿En qué consiste el modelo mercantilista? En que el gobierno reparte fondos a las empresas en función de la capacidad de cabildeo, en función de la capacidad de influencia que tengan las empresas. Y eso es lo que va a suceder en España. En España los fondos, una parte pequeña, los va a invertir directamente el gobierno en aquellas infraestructuras públicas que considere pertinentes, pero la mayor parte se van a asignar a través de un instrumento que se llaman los PERTEs, que son básicamente proyectos que presentan grandes empresas, que ya han tenido que presentar, de hecho el plazo terminaba el 21 de enero, para que el gobierno luego seleccione y diga, a ti te doy el dinero porque tu proyecto me gusta. Evidentemente, el riesgo de corrupción institucional
de captura del regulador que existe con este tipo de interacción público-privada es gigantesco. Es decir, al final nos podemos encontrar con que los fondos europeos son una subvención masiva a determinadas grandes empresas a costa del dinero de todos los contribuyentes. Y eso sería algo tremendamente negativo. Para minimizar el riesgo de que eso suceda, no eliminarlo, pero sí minimizarlo, lo ideal sería que hubiese muchos controles y muchos pesos y contrapesos independientes del poder político para que fiscalizaran las decisiones que ese poder político está adoptando, por ejemplo, al asignarles varios miles de millones a determinadas empresas. En España no se va a hacer. En España el gobierno va a tener el poder absoluto para asignar los fondos sin controles externos. Y, por tanto, insisto, el riesgo de que esos fondos terminen siendo desviados para mayor lucro de capitalistas mercantilistas, es decir, de empresarios bien conectados con el poder político, es bastante alto. A ver, o sea, yo solo por comentar una cosa, en todas las acciones políticas de este estilo, de dar dinero a un país para que lo pueda utilizar en desarrollo económico, existe siempre el riesgo de corrupción, de que se lo den a sus propios amiguetes, sobre todo si tenemos a gobernantes corruptos, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro país tenemos casos de sobra, pero el problema, o sea, la solución a eso no es dejar de dar dinero, no es poner condiciones, lo que hay que hacer es tener mejores mecanismos democráticos y saber que no se lo estás dando a tu amigo de turno, sino que eso va a servir para desarrollar tu país. Esos son mecanismos de supervisión que nosotros no tenemos desarrollado, en parte porque hicimos una transición democrática de mierda en la que no tenemos cultura democrática de ningún tipo y entonces eso luego se nota en lo que hay gobernantes que se creen por encima de todo, se vacunan ellos antes que cualquiera, y eso tiene que ver con una cultura o falta de cultura democrática en nuestro país. Por lo tanto, no creo que la solución fuese condicionar esos fondos, ni siquiera recortarlos, sino incrementarlos, sería de mi punto de vista lo que habría que hacer, y además, como por supuesto, orientarlo, dar algún tipo de indicación para desarrollo económico, no para que tengas que recortar en el mercado laboral los salarios, flexibilizar las condiciones, como implícitamente dice la Unión Europea, que por cierto, yo creo que luego esa condicionalidad no se va a dar porque no se lo puede permitir la Unión Europea. Lleva muchos años rindiéndose frente a la evidencia y es que está alimentando movimientos políticos de extrema derecha y sabe que ya basta de apretar las tuercas porque, bueno, Dios al fin y al cabo aprieta pero no ahoga, ¿no? Y eso es lo que hemos visto desde el año 2015. Con lo cual yo creo que todo esto se está empeorando. La Unión Europea no puede ponerse ahora chula y decirle a los países que se aprieten el cinturón a cambio de recibir los fondos. Yo creo que no va a haber condicionalidad, al menos no fuerte. Bueno, primero, espero que se haya condicionalidad en materia de reformas. En materia de ajustes lo hablamos luego, pero en materia de reformas sí espero que haya condicionalidad, básicamente porque si tenemos un marco institucional que impide que la inversión de esos fondos tenga o genere un incremento sostenido de la productividad, evidentemente nos daremos ahora un festín de fondos de inversiones con cargo al contribuyente europeo, pero no estaremos ni mucho menos sentando las bases de un crecimiento sostenido y sostenible en el futuro. Y sobre los mecanismos de control, a ver, primero me parece un poco ingenuo pensar que los ciudadanos vayan a controlar cada uno de los PERTEs que se han presentado y que se han seleccionado. Los ciudadanos tienen otras cosas que hacer en sus vidas que leerse proyectos empresariales que, primero, muchos no entienden o no entendemos, porque si son de determinadas empresas que utilizan determinado tipo de modelos de negocios o de tecnologías que son ajenos a nuestra formación, no tenemos por qué entender. Y, aunque lo entendieran, si se presentan 700, 800, 1000 PERTEs, ¿quién va a votar? O sea, ¿quién va a leérselos? ¿Los va a estudiar y lo va a votar? En las consultas ciudadanas que hicisteis desde el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuánta gente votó, Eduardo? Pues muchísima gente. Sí, pero el porcentaje del censo. Pues, o sea, poco en comparación con el total de la población, pero es que en Suiza tampoco es mucho más. Sí, pero para que la gente lo sepa, ¿qué porcentaje fue? Que no me lo sé de memoria, menos del 5%. Y menos del 1% también, pero bueno. En cualquier caso, me parece ingenuo por ese lado. Entonces, creo que en este caso, como mínimo, deberíamos haber adoptado contrapesos que pasen por expertos independientes que analicen y supervisen esos proyectos que están siendo aprobados. No se ha hecho. No va a haber una fiscalización externa. Va a haber asesores de políticos afines a los políticos y a los proyectos que quieren aprobar. Pero no va a haber contrapesos de expertos que evalúen y que censuren o aprueben los criterios de reparto de los fondos de los políticos. Y un comentario muy breve sobre la electricidad que se me ha quedado antes.
poner a Alemania como ejemplo de mercado eléctrico funcional, pues hombre, ¿Quién ha dicho eso? Hombre, has dicho, hay países como Alemania de los que deberíamos tomar ejemplo. Están desarrollando la energía renovable. Y claro, ¿cuál es el país de Europa que tiene la electricidad más cara? Pues depende del momento. Pero ¿qué tiene que ver eso? De verdad, yo estaba diciendo que Alemania como media invierte anual en energía renovable y España no. Vale, lo cual no era, España sobreinvirtió en energías renovables entre el año 2004 y el año 2009. Y le cortaron las alas. Si no, ahora tendríamos un potente sector en energía renovable. Pero si gran parte del sobrecoste que tenemos y que estamos pagando ahora en la luz viene de las primas de energías renovables... Pero eso es por una regulación económica para ayudar a sus amiguitos empresarios. Si ahora las energías más baratas son la eólica, ahora puede ser, pero es que estamos cargando con la hipoteca de lo que se hizo mal en 2004-2009. Y lo relaciono con una cosa que estabas comentando. Dice, condicionalidad para cosas que te den productividad. ¿Pero productividad de qué tipo? ¿Productividad hoy? ¿Productividad dentro de 10 años? Lo que hay que tener es visión de futuro. Invertir en proyectos que, aunque hoy día sean deficitarios, te den luego lugar a desarrollar y a tener una productividad impresionante. No solo en términos económicos, también en términos sociales, ecológicos, porque no podemos olvidarnos de los desafíos sociales y ecológicos que tenemos. Eduardo, ¿de qué ha servido a España haber sobreinvertido en renovables en un momento en el que esa tecnología no estaba madura, como en 2004 a 2009? ¿De qué ha servido para sentar las bases del desarrollo futuro? Juan Ramón, si luego el gobierno llega y les corta la sala y les retira toda la ayuda, vamos a ver, si tú inicias un proyecto y de pronto te quitan la financiación, estás jodido. Tú y todo el mundo, y claro que te sale mal. Si es la instalación de una central. Un ejemplo, no es reciente, el de Toyota. Toyota era una empresa que se dedicaba a otro tipo de cosas que no era producción de automóviles. El gobierno japonés lo empezó a subvencionar, a darle ayuda, tal. Sacaron su primer coche 10 años más tarde y fue una mierda, un desastre absoluto. ¿Qué hizo el gobierno de Japón? ¿Retirarle la ayuda? No, siguió invirtiendo. Y ahora tenemos uno de los coches y una de las marcas más potentes de todo el mercado. Lo que no se puede hacer es dejar esto al libre mercado, no sé qué, que eso no es nadie, que lo que hay que hacer es tener visión de futuro. Y estoy de acuerdo, Juan Ramón, en que en nuestro país no hay ese tipo de visión, pero en parte por políticas neoliberales, falta de cultura democrática. Por cierto, por aclararlo, no me refiero a cultura democrática que la gente pueda votarlo todo, me refiero que el gobernante de turno sepa que está sirviendo al interés público, al interés general. Eso es democracia participativa, no directa. Podríamos hablar de directa, no me voy a meter ahora en ello, porque, por cierto, para poder conseguir que la gente en Madrid vote más, hay que tener cultura democrática, y eso no se gana de la noche a la mañana. Los primeros plebiscitos en Suiza también participaba nadie. Es que si tú solo pones un año de votaciones, la gente ni se entera y no votan. Pero si tú lo pones 20 años, ya verás cómo la gente vota. Primero, en Suiza, si participa gente, es porque se adoptan, en general, la mayoría de las votaciones son votaciones en ámbitos reducidos. Y, por tanto, en ámbitos reducidos, la democracia sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que me digas, hay que votar estos PERTEs que vienen de fondos europeos en toda España. Yo no lo he dicho. Ah, vale, no lo has dicho. Entonces, lo que has dicho es, el gobernante debería sentirse como representante del bien común. Eso es una visión tan tremendamente ingenua de lo que es un gobernante y de los incentivos que tiene un gobernante. Juan Ramón, tú siempre has dicho que los funcionarios públicos de Singapur son muy buenos. Funcionarios, sí. Bueno, ¿está? Eso es una persona que sirve al interés público. Yo lo que quiero es que eso ocurra en todos los ámbitos. Si tenemos al PP y al PSOE gobernando, difícil, evidentemente, por culpa de todo lo que he dicho. Pero cultura democrática es utilizar el dinero público en beneficio de todo el mundo, no para llevártelo a ti, no para vacunarte antes de tiempo. ¿Vale? Primero, no hay una única definición de qué es usar el dinero público en beneficio de todo el mundo, porque no hay una única definición de qué es beneficio de todo el mundo. La mía, y la por ejemplo, tú tienes una visión de que es el bien común y yo tengo otra, Podemos tiene otra, el PP tiene otra y el PSOE tiene otra. Y esa visión está muy influida por la ideología de cada cual. Tú tienes, Podemos, Izquierda Unida tienen un proyecto ideológico determinado al que vuelcan su vida. Y, por tanto, en cierto modo, instrumentar el dinero público para ir construyendo un determinado modelo de Estado que refleje tu querencia ideológica, eso también es una forma de instrumentar el dinero público. La vida, eso es la vida, así funciona. Sí, así funciona la política y por eso es perversa, claro. El gobernante va a utilizar el dinero público para algo, pero puede utilizarlo para su bien o para el bien de todo el mundo. No. Claro. Lo que hace el gobernante... Si tenemos a Isabel Ayuso, que está construyendo un hospital innecesario, cuando podía haber abierto plantas de otras que estaban cerradas, de UCI, etcétera, etcétera, pues es evidente que está utilizando el dinero público para dárselo a las empresas constructoras que son sus amigas. Porque lo que hace el gobernante... Bueno, lo que van a hacer con los PERTEs, pero bueno, lo que hace el gobernante
es utilizar el dinero público para perpetuarse en el poder. Y eso lo hacen todos. Eso lo hacen absolutamente todos. ¿O es que Podemos no se quiere perpetuar en el poder? No. Evidentemente no. Podemos le ha dicho al Partido Popular que no va a volver a gobernar en la historia, pero Podemos no tiene ninguna intención de perpetuarse. Pero de verdad, Juan Ramón, ¿tú no crees que no haya ni una sola persona en el mundo que se meta en política para cambiar la vida de la gente? ¿No? Puede ser, pero no llegan al mando. Pues no te puedo dar muchísimos ejemplos y son casi todos de mi organización. A Julio Anguita se le puede decir que se dedicó a la política para beneficiarse él. Dio su vida por mejorar la vida de la gente de Córdoba y luego se fue a dar clases en su... Y llegó al poder, ¿no? Si llegas a lo más alto, es porque has tenido que dejar muchos cadáveres en el camino. Y llegan a lo más alto quienes tienen menos escrúpulos para someter a los demás. Y quienes tienen menos escrúpulos para anteponer su propio interés al interés de los demás. Y por tanto, en la política se da un proceso de selección adversa. Son los peores, no los peores cualificados. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo los más tontos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo las personas con menos escrúpulos, con más voluntad de dominar a otros, son esas personas las que llegan a lo más alto. Esas personas llegan también al poder de las empresas privadas y hacen... Sí, con la diferencia de que una empresa privada, si no lo hace bien, desaparece. En las empresas privadas también son un problema. Mira lo que ha pasado en Reino Unido. O sea, la Universidad de Oxford quería donar los derechos de su vacuna, apareció Bill Gates y su fundación y de pronto se la venden a AstraZeneca y hoy día nosotros estamos pagando eso. A la gente privada con mucho poder nos puede salir muchísimo más caro y nos sale mucho más caro porque nadie lo controla. Al menos en lo público tenemos mecanismos democráticos, mejores, peores, pero se intenta depurar responsabilidades. Lo que no se puede hacer es permitir que los multimillonarios luego hagan lo que quieran sin ningún tipo de control democrático, que eso, por lo que entiendo, es tu visión. La diferencia es que en las empresas votas día a día, lo que quieres lo compras y lo que quieres no lo compras. Y ahí el consumidor sí está muy interesado en estar informado porque sabe que si compra lo que no es adecuado, el coste y las pérdidas las soporta él. En política no hay... No está interesada la gente. En política no está interesada la gente. No, porque el voto... A ver, ¿en qué cuenta un voto individual? ¿Para qué cuenta un voto individual? ¿Qué cambia un voto individual? La democracia no es solo un voto. No. Cuando la gente sale a manifestar, se condiciona las políticas. Lo que tú tienes es capacidad de emitir un voto. Yo no tengo capacidad de emitir tu voto. Yo tengo capacidad de emitir mi voto. ¿Y mi voto para qué cuenta? ¿Mi voto para qué cuenta? Si yo voy a la tienda, mi voto sí cuenta. Porque si yo compro mal... Cuenta lo mismo. ¿Perdón? Cuenta lo mismo, porque tú eres un consumidor y la empresa no vive de ti, vive de muchísimos consumidores. Y si compro algo que no es bueno, las pérdidas las soporto yo. Ahora, si yo dejas de comprar y la persona que no le gusta la política deja de votar, ¿cuál es la diferencia? No, o vota un partido que no es el adecuado. ¿Qué más da? Bueno. Es decir, ¿ese voto en qué influye? En absolutamente nada. ¿Y los incentivos son perversos también por ahí? Habiendo discutido bastante de la democracia, vamos a volver a centrarnos en el debate en cuanto a la crisis en materia económica y aprovechando vamos a movernos de sección para hablar de la recuperación económica. Hemos hablado de la crisis y de la gestión de la crisis durante la pandemia, pero ahora va a venir otra crisis que todos sabemos. ¿Cuáles tienen que ser las bases en política monetaria y en política fiscal para la recuperación económica? Juan Ramón. Bueno, a ver, por hacerlo breve, porque supongo que aquí habrá mucha materia de debate con Eduardo. En política monetaria creo que la clave es que el Banco Central, efectivamente, si hay un incremento de la demanda de dinero, incremente la oferta, que responda a los aumentos de la demanda de dinero con aumentos de la oferta y que responda a las reducciones de la demanda de dinero con reducciones de la oferta. Es decir, que intente estabilizar el poder adquisitivo del dinero en función de las fluctuaciones de la demanda. Y para poder hacerlo necesita monetizar, necesita emitir y retirar la oferta monetaria contra activos que sean fácilmente retirables y fácilmente emitibles, es decir, activos líquidos, activos que se puedan comprar con facilidad y que se puedan vender o liquidar también con facilidad una vez la demanda varíe. Lo que no debe hacer el Banco Central, y es lo que está haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, es socializar pérdidas. En Estados Unidos el Banco Central se ha dedicado a comprar instrumentos de financiación privada, deuda privada, incluso acciones, que suponen una forma de socializar las pérdidas del sector privado al sector público, porque si esos activos en un futuro pierden valor o incluso sufren default,
las pérdidas las va a sufrir el Banco Central, es decir, las van a sufrir todos los contribuyentes, y en Europa la socialización de pérdidas se da entre países. El Banco Central Europeo está comprando deuda de países con alto riesgo de insolvencia, como pueda ser Grecia, como pueda ser incluso España, y lo está comprando con cargo al crédito alemán. Y creo que eso no es en absoluto positivo y luego tendremos oportunidad de debatirlo, imagino. Y en política fiscal es evidente que a corto plazo el déficit es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque hay una necesidad de hacer gasto, por un lado, de mantenimiento de rentas de personas que se han quedado sin ellas. ¿Por qué el Estado, que supongo que Eduardo tirará por ahí, tiene esa necesidad de hacer gasto de mantenimiento de rentas? Pues porque el Estado se ha arrogado esa potestad y se ha arrogado ese monopolio. Si tuviésemos otro tipo de modelo de sociedad con base más privada y base más comunitaria, la población tendría más ahorro, tendría más seguros y tendría más lazos de solidaridad comunitaria. Eso no existe, porque el estado de bienestar lo ha desplazado y se ha arrogado el monopolio de proporcionar y de suministrar la asistencia social en momentos de crisis como la actual. Pues evidentemente, si esa es la potestad que se ha arrogado, la tendrá que ejercer porque ese es el modelo que se ha impuesto. Por tanto, por un lado, gasto en mantenimiento de rentas y por otro, gasto en otro monopolio que también se ha arrogado el sector público, que es la salud pública. Pues si solo el Estado puede comprar vacunas, si solo el Estado en determinados momentos ha podido comprar test, etcétera, pues tendrá que gastar en eso, evidentemente. Sería suicida decir que no hay que comprar las vacunas, que no hay que comprar los test, que no hay que comprar el material sanitario, cuando el Estado se está arrogando justamente ese monopolio. Eso es más gasto público en un momento en el que los ingresos caen y, por tanto, eso es déficit. Ahora, a medio plazo, conforme la recuperación, la reactivación económica vaya llegando, desde luego lo que tenemos que hacer es ir reduciendo el déficit para sanear nuestro exceso de deuda pública, que es el exceso que vamos a tener en estos momentos, y por tanto para mejorar nuestro riesgo financiero y no vivir subsidiados por el crédito alemán. Bueno, a ver, con respecto a la política monetaria, sí, yo pensaba que íbamos a estar al menos algo de acuerdo en esto, pero no, tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque Juan Ramón habla de socializar pérdidas, cuando si uno va a ver qué está haciendo exactamente los bancos centrales con sus políticas de compra de activos, que son la expansión cuantitativa, está creando dinero para comprar bonos o activos financieros en manos de los inversores privados. Inversores financieros privados. Eso es socializar pérdidas, sí, le está dando a la gente dinero. Le está dando a la gente dinero porque tenía un bono que le iban a devolver lo que sea, 10.000 euros dentro de 5 años y ahora de pronto tiene los 10.000 euros ahora. Socializar pérdidas no. Está concentrando ganancias en la capa de la población que puede invertir en ese tipo de bonos, que por cierto, acorde a la estadística financiera de la familia del Banco de España, solo es el 11% quienes invierten en acciones, quienes invierten en este tipo de activos financieros y sobre todo en las capas más ricas. Con lo cual, lo que está haciendo ahora la política monetaria de los bancos centrales es aumentar la desigualdad, también inflando los precios de todos esos activos en los que se concentran las capas más acaudaladas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ¿qué tiene que hacer el Banco Central Europeo? Nada de eso. Tendría que, el Banco Central Europeo, cualquier banco central, ¿vale?, con su política monetaria, es dejar el tipo de interés en el 0%, porque ese es el nivel general o natural al que tiende el tipo de interés o debería tender, ¿vale? Eso es un tema que se puede debatir, pero esa es la mejor forma para que nadie haga dinero y riqueza a costa de crear dinero, de tener, dinero, porque eso es al fin y al cabo lo que estamos viviendo desde los años 70, 80, cuando las políticas de financiarización tuvieron lugar y se desarrollaron, ¿no? Hoy día hay gente que vive de tener dinero y eso desde mi punto de vista es inmoral. La gente tiene que trabajar, aportar algo a la sociedad, etcétera, etcétera. Y por el lado de la política fiscal, vamos a ver, el déficit público es algo necesario y natural. Si uno va a ver los datos de todos los países a lo largo de toda la historia, lo normal es tener déficit público y no hay que alarmarse, no hay que tirarse de los pelos. Hay que entender que el déficit público es una herramienta de política económica al que tiende la economía y no significa que se le esté quitando dinero a la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un debate mucho más largo. Por lo tanto, de política fiscal, por supuesto, eliminar para siempre, no solo temporalmente, esas reglas fiscales que ha hecho el Banco Central y la Comisión Europea y otro organismo que ha sido, oye, ahora ya se puede aumentar el déficit público, todo lo que sea, la deuda pública, todo lo que sea. Desde mi punto de vista, esas reglas fiscales se tienen que eliminar o al menos cambiar y permitir que todos los estados puedan tener el déficit público que quieran, siempre que no generen tensiones inflacionistas elevadas o desequilibrio macroeconómico en el tipo de cambio. Pero lo que no tiene sentido es limitar a los estados y decir, no, quédate en un 3%
sobre el PIB de déficit, porque es que no deberían más. Cuando hay países que eso se la sopla, Japón lleva décadas con déficit público y mira qué bien les va, mucho mejor que a nosotros. Por lo tanto, déficit fiscal para incentivar la actividad económica, ultra necesario y financiado por el Banco Central, que eso no es repartir pérdidas, eso se llama financiación monetaria directa. Algunos dicen que se llama monetizar déficit, me parece que no es en absoluto riguroso ni correcto, pero esa es la mejor forma de que una política macroeconómica pueda dar lugar a políticas públicas orientadas en beneficio de todo el mundo. Sí, a ver, claro que es socializar pérdidas o al menos socializar riesgos. Es decir, si el Banco Central está comprando activos financieros del sector privado que pueden impagarse, ¿quién se va a comer las pérdidas en caso de que se impaguen? Impagarse, si el Banco Central puede crear todo lo que quiera para pagar esas deudas, ¿no? No hay riesgo. Si el Banco Central compra una deuda, un bono de una empresa estadounidense y esa empresa no paga, ¿quién se come el riesgo? Tú dices, no, pues que le dé el Banco Central dinero a la empresa para que pague el bono. Pero si el Banco Central da igual, puede tener. O sea, el Banco Central da igual que esté quebrado, el Banco Central da igual que no tenga. No puede quebrar. Lo dijo hace poco Christine Lagarde. El Banco Central Europeo no puede quebrar aunque tenga pérdida. Vale. Quiebra es que los activos valgan menos que los pasivos. Esa es una situación. Bueno, insolvencia. Quiebra es que seas incapaz de pagar los compromisos de pago que tienes. No, bueno, una situación de insolvencia es cuando tus activos valen menos que tus pasivos. No estoy de acuerdo con esa definición. Bueno, es insolvencia es que no puedes hacer frente a los compromisos. Es la definición contable, es decir, es insolvente cuando tus fondos propios son negativos. En cualquier caso. Además, lo miré hace poco en la RAE, viene definido así. Insolvencia es, insisto, da igual. En cualquier caso, si la demanda de dinero cae, y eso es algo que puede suceder, ¿bien? Si la gente quiere mantener menos dinero, para evitar tensiones inflacionistas, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Respóndete tú, yo no voy a utilizar esa argumentación que me parece que no tiene ningún tipo de sentido. La gente no quiere dinero, pero si la gente lo que quiere es dinero, trabajar, es que ¿dónde está esa premisa? La gente demanda dinero. La gente demanda dinero u otros activos. Primero, la gente demanda dinero u otros activos financieros. No sé de dónde sacas que la gente solo quiere atesorar dinero en lugar de invertir en otro tipo de activos financieros. Es decir, demanda de dinero es atesoramiento de dinero. ¿Qué pasa si el 11% de la población que invierte en activos financieros a lo mejor quiere activos financieros? El 90% restante quiere su salario, su pensión, vivir tranquilamente. Y la financiarización, eso, para los que quieren hacer negocios, intentaremos que no prospere tanto porque es la que nos lleva a la crisis del año 2008. O sea, que la alternativa financiera que le ofreces a la mayoría de la población es que guarden el dinero debajo del colchón. La alternativa es que tengan un nivel de vida asegurado, ya sea por el Estado, por lo que sea, y no tengan problemas. Y que no tengas ningún tipo de patrimonio, ¿no? Que no tengas ningún tipo de patrimonio al margen del dinero que tienes debajo del colchón. Claro que pueden tener patrimonio sin ningún problema. Vale, lo que entonces, no si quieren tener patrimonio para hacer más dinero, hay que contribuir. Si quieren tener patrimonio, será gastando el dinero que tengan. Bien, entonces, si la demanda de dinero cae, e insisto, el grueso de la demanda de dinero ni siquiera es la demanda de dinero de las familias. La demanda de dinero hoy en día está concentrada en demanda de dinero, por ejemplo, de grandes empresas, de fondos institucionales. Esa es la demanda de dinero que cuenta para estabilizar el valor del dinero o no, porque es donde se concentra. Como que no. Nada. O sea, el valor del dinero lo establece el Banco Central, una decisión política por la Junta de Directiva en el Banco Central correspondiente. ¿Ah, sí? Entonces, el Banco Central de Turquía, por ejemplo, ¿por qué no establece la estabilidad de precios? ¿Eso qué tiene que ver? Hombre, si me estás diciendo que un banco central puede fijar el valor del dinero... El precio del dinero, el tipo de interés... No, una cosa es el tipo de interés. No, eso es el precio del dinero, convencionalmente hablando. El dinero tiene muchos precios. Hablando de finanzas. El dinero tiene muchos precios. Tiene un precio contra dinero futuro, que es el tipo de interés, tiene un precio contra otras divisas, que es el tipo de cambio, y tiene un precio contra el resto de bienes, que es el IPC. En todo caso... Pues acláralo cuando hables del precio del dinero. No, sí, pero que el Banco Central, como mucho, puede intentar fijar uno de esos tres precios. Pero los otros dos no los puede fijar. Y los otros dos sí que puede influir. Claro que influye. Puede influir para generar inflación si intenta fijar un precio intertemporal del dinero demasiado bajo. Entonces, ¿qué pasa si que ni está ni se la espera, ¿no? Bueno, si la demanda de dinero cae, y la demanda de dinero puede caer, lo que tiene que hacer el Banco Central es retirar dinero. Creo que eso... No. O sea, si la gente... Si no hay demanda de dinero, no hay que retirar dinero. Otra vez con la demanda de dinero. A ver, lo único que puede poner en riesgo que el Banco Central siga estimulando la economía a través de políticas fiscales es que hay una inflación desbocada. Pero si no la hay, ¿para qué va a parar de crear dinero y fomentar políticas públicas en creación de puestos de trabajo? Es que no tiene sentido. Imagínate que tienes ahora mismo un boom económico muy fuerte y que por tanto se están pagando rentabilidades muy altas en el sector privado. ¿Bien? Y por tanto los bancos pueden ofrecer financiación a tipos de interés más altos y quieren captar financiación
también a tipos de interés más altos. ¿La gente va a querer tener dinero atesorado o va a querer invertir ese dinero en esos nuevos proyectos a altas rentabilidades? El tipo de interés, ese incluso depende del tipo de interés de referencia del Banco Central correspondiente. ¿Pero cómo me estás diciendo que la rentabilidad de Apple depende del tipo de interés del Banco Central? Tipo de interés de todos los mercados depende del tipo de interés de referencia. Eso además es una obviedad en términos de estatutos. Entonces, ¿por qué Apple tiene un ROA del 10 o del 15%? Pero el tipo de interés de sus activos va a depender siempre de me estás del tipo de interés de referencia. ¿Por qué hay empresas que tienen una tasa de rentabilidad sobre activos del 10 o del 15%? Me estás poniendo ejemplo. Voy a poner si el Banco Central fija el tipo de interés al 0%, porque hay empresas que ganan un 10, un 15 o un 20% sobre sus activos. Pero que esos son los beneficios, no es el tipo de interés. Bueno, pues es lo que te estoy diciendo, la rentabilidad sobre los activos. Dinero. Todos los bancos tienen que prestar a un tipo de interés relacionado con el tipo de interés de referencia. Pero ya que preguntas por ejemplos de políticas fiscales en las que se haya hecho esto, hasta los años 80, incluso 90, o sea, todos los gobiernos de todas las economías el Banco Central respaldaba la política fiscal. ¿Y qué es lo que pasó? Que tuvimos el periodo de crecimiento económico capitalista más importante de todo, cuando se empezaron a aplicar políticas liberales de restricción de salario, contención de salario, liberalización comercial, liberalización financiera, restricción fiscal. Lo que tuvimos son tasas de crecimiento muy inferiores. Y esos son datos, se puede comparar, ¿eh? Los años dorados del capitalismo fue cuando el Banco Central respaldaba las políticas fiscales. Y ahora no se hace. Y así nos va. A ver, Eduardo, por este punto, muy breve, perdona. Vale. Primero, en los años dorados que dices del capitalismo, el precio del petróleo valía una décima parte que ahora. Por tanto, el coste de la energía era baratísimo y el coste de la energía tiene una correlación muy directa con la capacidad de crecimiento económico. Segundo, ¿me estás diciendo bancos centrales que respaldaban la política fiscal? ¿Qué déficit público había en los años 60 o en los años 50? Si Estados Unidos tuvo años con superávit. Porque había crecimiento económico y el crecimiento económico impulsado por ese gasto público. Si es que ¿Cuál era el gasto público en esos años? ¿Cuál era el tamaño del Estado en esos años? Mucho más importante que ahora. ¿Pero cómo que mucho más importante que ahora? Si el gasto público en la mayoría de Occidente era el 20-30% del PIB y ahora estamos en el 50%. Eso en los primeros años del capitalismo dorado. Pero en los años 60 y 70 no. No, en los años... El gasto público llega al máximo desde el año 80 y se ha mantenido en ese nivel hasta ahora. Por culpa de las políticas neoliberales. Bueno, sí, vale, me refería. Y por eso no va tan mal. Por eso China, que era un país feudal hasta hace muy poquito tiempo, agrario, es ahora una potencia económica que le puede plantar cara a Estados Unidos porque no aplican políticas neoliberales, aplican políticas intervencionistas, que sí que es capitalismo y de Estado, es muy raro todo, pero eso es lo que explica es que estén mucho mejor. O sea, es que es impresionante cómo la no están mucho mejor. No sé por qué sacas el ejemplo de China. No sé por qué porque tiene una política fiscal ultra expansiva, están invirtiendo en su educación, en su infraestructura, en su tecnología, en su industria, y aquí hacemos lo contrario por culpa de las políticas neoliberales y de los principios de la teoría económica convencional. No sé por qué antes de centrarnos en China, habéis hablado del rol del Banco Central y habéis hablado de distintas políticas económicas. ¿Qué pensáis sobre las políticas aplicadas por la Federal Reserve? ¿Quién va mejor encaminado? Bueno, yo creo que los dos bancos centrales han aplicado políticas similares. En el caso de la Reserva Federal ha intentado monetizar, comprar muchos más activos del sector privado que en el caso del Banco Central Europeo, que básicamente lo que ha intentado el Banco Central Europeo ha sido socializar las pérdidas o los riesgos, si no hablamos de pérdidas, entre los estados soberanos, porque creo que aquí sí podemos coincidir, si España no tuviese, el Estado español no tuviese el respaldo del Banco Central Europeo, los tipos de interés estarían mucho más altos de lo que están ahora mismo. Si Grecia no tuviese el respaldo del Banco Central Europeo, los tipos de interés estarían... Para eso está el Banco Central. Bueno, lo que era absurdo era lo que el Banco Central no está para socializar riesgos. No es socializar riesgo. Para lo que está es para apoyar la política fiscal. O sea, lo que era raro, totalmente fuera de lugar, era lo que ocurrió en los años 2010, que se decía, no, tú quédate ahí sin tu Banco Central y apañástelas tú solo contra el mercado financiero. Es una locura. Eso era, por cierto, algo político para que se apretaran el cinturón. Sí. Cuando el Banco de España apoyaba la política fiscal en los años 80 y 90 en España, ¿qué inflación teníamos? ¿Y qué problema hay cuando había crecimiento económico? Es que a veces parece que la inflación es aquí el mal del mundo, pero los años de mayor crecimiento de toda la historia del capitalismo han sido con unos tipos de inflacionarios que no superaban el 10%, que también es importante decirlo, que es que a veces
La creencia de la inflación habla de que parece que es un embarazo, ¿no? Que tiene que ser 9 meses. Pues no, la inflación puede crecer, pero no tiene por qué convertirse en hiperinflación. No, Que vale. las hiperinflaciones No, claro, dependen de claro. otros. No. La hiperinflación, puedes tener inflación muy alta como en Argentina, puedes tener inflación Sí. altísima como en Venezuela, o puedes tener como la de España. inflaciones Como la de España en los años altas, pero no 90. desbocadas, como las que tenía el sur de Europa. Bueno, pero fíjate, si le preguntas a la gente en los años 90 cómo vivía, es que vivía mucho mejor que ahora en términos de bienestar. Tenían su propia casa muy temprano, hacían su familia, trabajaba sobre una persona y tenían un trabajo estable. O sea, a lo mejor no tenían móviles ni podían tener YouTube, pero vivían en términos materiales mejor que ahora. Y en los años 80 también. ¿Eh? En los años 80 también. Después de una dictadura. Sí, con la reconversión industrial, con las tasas de paro del 20 o del 25%, con políticas fiscales expansivas y con políticas monetarias expansivas. Esas se vivía políticas muy bien. fiscales fueron las que permitieron crecer el estado del bienestar, además en un momento de crisis internacional. O sea que fue una epopeya, fue un éxito total de la economía española. Bastante que creció eso. La segunda mitad de los 80, poca crisis internacional y teníamos tasas de paro por encima del 20% y tasas de inflación igualmente desbocadas. De hecho, en los años 90, si se empiezan a controlar las tasas de inflación y empieza a haber bonanza económica, es porque fijamos nuestra moneda con el resto de monedas europeas y eso restringe nuestra capacidad de monetizar déficits en los años 90. Y eso es precisamente el problema en el que estamos inmersos hoy día, que dependemos de un Banco Central Europeo. Has dicho Europeo. que los 90 fueron una década muy buena, cuando fue una década en la que Comisión estuvimos ligados Europea le da la gana de que recortemos en salario, pensiones, etcétera, lo hacemos. Y baja aquí y quiere que cambiemos la Constitución española. Esa es pérdida de soberanía nacional. Hay gente que la puede defender. Yo, desde luego, no. Yo creo que lo que ocurra aquí tiene que ocurrir aquí. Y si lo hacemos comunitario, que sea al menos que todos compartamos los O sea, que mismos principios. si los salarios bajan un 10% porque hay inflación, está bien, pero si los salarios... No está bien. Los Entonces, salarios tienen que estar vinculados a la inflación. ¿Cómo combates los ciclos salario-inflación? Lo sabes bien porque hemos hablado de esto muchas veces. Mi opinión es trabajo garantizado. Es un mecanismo estabilizador de los precios perfecto. Es un salario fijo para para todas las personas que quieren trabajar. Por lo tanto, eso no va a generar demanda. Eso no te controla la inflación. Eso no te controla la inflación. Te podrá controlar la deflación según vuestra teoría, pero no controla la inflación por el lado de los costes salariales. Porque nadie te puede exigir más mejoras salariales, porque es fijo. Claro, pero si estamos diciendo que los salarios van subiendo porque suben los precios, ¿cómo controlas ese proceso con trabajo garantizado? Salario real. Si la inflación sube un 5%, los salarios un 5%. Entonces, si el salario real siempre ha sido demonizada porque perjudica más a los que más dinero tienen, salario los rentistas. Si el salario real sube, o sea, si el salario nominal y el real sube, ¿cómo paras los círculos de inflación, precios, salarios? Pero es que si la inflación está menos del 10%, no hay por qué pararla. Lo único que está ocurriendo es que tu economía está creciendo. A ver, en los países en los que se han aplicado políticas de contención de la inflación, ha ocurrido que hay crisis, recesiones, las economías subdesarrolladas no pueden prosperar. Pero cuando vemos a las economías que más han crecido, han tenido unas tasas de inflación, sí, elevada, por encima del 2%. ¿Quién demonios puso el 2%? ¿Por qué 2%? Pues yo lo tengo claro, son las élites, sobre todo Alemania, las exportadoras y las financieras, que son a las que les perjudica más la inflación. Una pregunta muy breve. Si la inflación es cercana al 10%, ¿qué crees que va a pasar con el tipo de cambio? Depende de qué uso se le dé a la cantidad de dinero que esté en circulación. Porque si el dinero se circula en nuestro territorio, no hay ningún tipo de diálogo con las monedas extranjeras. Con lo cual, no. ¿Tú crees que la moneda nacional se puede depreciar a tasas del 10% y que no va a tener impacto en el tipo de cambio? Sí. ¿Por qué? Porque, y además podríamos hablar largo y tendido de si eso es una depreciación. Pero si el dinero, por ejemplo, un trabajo garantizado, yo creo dinero y se lo doy a la gente para que trabaje y ese dinero no sirve para comprar productos fuera de nuestro país o fuera de países en los que no se utilice la misma moneda, no hay depreciación. No puede haberla, porque si no hay diálogo con otras monedas. O sea, que propones una autarquía, básicamente. No, yo no estoy diciendo eso para nada. Si no hay diálogo, es una pregunta. Analíticamente esa es la respuesta. Hombre, vale, si estamos en una autarquía estoy de acuerdo, pero si tienes un país que comercia con el resto del mundo, ¿qué va a pasar si tienes inflación interna? Depende de qué ocurra con ese dinero en circulación. Si tú lo que estás haciendo, por ejemplo, es utilizar tu palanca política para crear desarrollo económico en tu país, las empresas de fuera van a venir corriendo a tu país a invertir y van a comprar tu moneda, con lo cual
de tipo de cambio o de devaluación de la moneda, nada. Mira a China. O sea, China está casi en autarquía en términos de liberalización comercial, no es eso, pero sí que pone muchas restricciones a la inversión extranjera directa y ahí están todas las empresas tecnológicas occidentales. ¿Por qué? Porque hay crecimiento económico, porque hay ¿Y eso qué tiene que productividad. ver con la política monetaria expansiva? O sea, ¿China tiene una inflación del 10% anual? Pues la ha tenido en sus años de crecimiento económico más bollantes. Y en los últimos años no lo he visto, pero una del 2% seguro que no tiene. Del 2% no, porque eso es limitarte las manos, atártelas. O sea, que básicamente que si tienes una inflación del 10% anual, es decir, si tu moneda con respecto a los precios internos se está depreciando el 10% anual, no habrá ningún tipo de influencia, muy probablemente, en el precio exterior. No, he dicho que depende de lo que ocurra. Si tenemos a gobernantes que empiezan a hacer gilipolleces con el dinero, pues probablemente la tendremos. Si tenemos a gobernantes serios que sepan bien de teoría económica, lograremos compensar eso, incluso darle la vuelta y que se invierta más aquí, generar crecimiento económico y productividad. Por cierto, la inflación de China en los últimos 20 años ha estado por debajo del 5%. En los últimos 20 años. Pues fíjate, pues eso es lo que estoy diciendo. Por cierto, China no lleva creciendo solo 20 años, pero el 5% está bastante por encima del 2%, del 1% en el que nos hemos movido nosotros. Bueno, y durante muchos años ha estado en el 1, en el 2, etcétera. Vamos. No, o sea, eso serán excepciones. Igual que nosotros hemos estado en -1 cuando ha habido crisis, etcétera, etcétera. Claro, no me cojas los años de crisis. No, te cojo, pues... 2000, 2001, 2003, años de crisis, 2003, 2005, 2006, no sé, 2015, 2016, 2017, 2018, por debajo del 2%. Por debajo del 2%, y coge el total. Y haz lo mismo con la Unión Europea o España. Sí, obviamente una economía que crece tendrá algo más de inflación. Pero pues eso es lo que quiero decir, que lo que hay que hacer es utilizar las políticas públicas para hacer que crezca tu cuidado, economía. No es lo mismo. Un poco más de inflación no pasa nada. El problema es lo mismo. Todo a que la inflación no esté por encima del 2%. Eso no tiene ningún tipo de sentido económico. Lo único que tiene sentido político es para que las élites no pierdan sus grandes fortunas, para que no se las deteriore la inflación. Pero ¿qué élites, Eduardo? Si antes me estabas diciendo que el grueso de la ciudadanía lo que tiene que tener es el dinero debajo del colchón o el dinero, o tiene que atesorar dinero, me has dicho que la gente no tiene que tener ni acciones, ni bonos, ni nada, que lo que tiene que tener es dinero. Y ahora me estás diciendo que no pasa... ¿Estarás de acuerdo conmigo en que a quien más perjudica la inflación es a los rentistas? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Eso es una obviedad. Bien, pero si la élite financiera es rentista, esa es la que más le jode la inflación. Si eres rentista vía acciones no te perjudican nada. En todo caso... otra vez, ese es un 10% de la población, de los más acaudalados. No, digo de los rentistas, de los rentistas. El 10% de los rentistas no tienen acciones. Los rentistas, el porcentaje que tienen en acciones es muy superior. Pero no me desvíes el tema. Si me estabas diciendo... familiar, no. No, te digo de los rentistas, del porcentaje de rentistas que ya has reducido. Hombre, claro. Vale. Si el grueso de la población lo que tiene que tener es dinero atesorado, ¿qué le va a pasar al grueso de la población con una inflación del 6, del 7, del 8 o del 10%? Si sus rentas aumentan en la misma proporción, nada. Con su patrimonio. No con sus rentas, con su patrimonio. Si tienen su casa ahí, incluso su segunda vivienda... No, te estoy diciendo el ahorro que tengan en dinero. No sé por qué esa obsesión con fijarse en lo financiero, que la gente mayoritaria de nuestros países viven de sus trabajos, de su salario, viven de sus pensiones. ¿Tu idea es que no tengan ni siquiera ahorro en dinero? ¿Cómo? Es que no entiendo. Pueden tenerlo, lo que quiero decir es que lo importante, lo primordial, las rentas importantes de una persona normal y corriente son las salariales. Vale, sí, que a los rentistas les va a perjudicar aunque tengan sus rentas de dividendos de acciones. Lo que te estoy preguntando es, al grueso de la población que tenga ahorro en dinero, ¿cómo le va a afectar una inflación del 7 o del 8%? A su patrimonio, no a sus rentas. Ya lo he contestado. No, a su patrimonio. ¿Pero qué patrimonio? Que la gente no tiene ni vivienda. Es que yo no sé ni qué hacemos hablando. Si vamos a hablar solo de la élite, me está dando la razón. La gente que tiene su patrimonio en fondos de inversiones les va a joder. Y eso estoy hablando de fondos. Que te estoy hablando de la cuenta corriente para ello. Te estoy hablando de la cuenta corriente en el banco. Que si aumenta el 5%, el patrimonio de la renta, El patrimonio en cuentas corrientes del grueso de la población. Bueno, pero para eso se tiene que revalorizar, ¿no? Si estamos hablando que se puede revalorizar a un tanto por ciento que vaya a ser compatible con la inflación, ni siquiera hay pérdida de patrimonio. Pero tú me estás hablando de la renta, yo te estoy hablando del ahorro que tengan en cuenta corriente. Si una persona tiene 10.000 euros en cuenta corriente y los precios suben un 10%, ¿qué le pasa a ese ahorro en la cuenta corriente?
Que le has hecho una Depende de quita qué del hagan 10%. con él, ¿no? Si se le está revalorizando en el depósito al 10%, nada. Claro, si los tipos de interés están al 10%. Entonces, ¿los rentistas cómo van a perder con la inflación? ¿Es que los bonos no van a pagar también el 10%? ¿Cómo? Tú me estás No, diciendo, no es lo no pasa mismo. nada con la inflación No, porque solo perjudica a los rentistas. Ahora, casualmente, cuando hablamos... perjudica más a los rentistas. ¿Por qué? ¿Que los bonos no pueden pagar un tipo de interés del 10%? Porque van a pagar un 10% de los bonos. Los bonos no, pero el depósito del banco sí. No sé a qué punto quiere llegar. El tipo Hombre, de tú me has interés dicho. está controlado por el Banco Central. Si se quiere poner un tipo de interés que no repercute negativamente sobre la renta, el patrimonio financiero de la familia, basta con incrementarlo. O si tuviésemos una banca pública, bastaría con remunerar los ahorros a esa cantidad. En cualquier caso, no es la preocupación mayoritaria de la gente. O sea, Hombre, la yo gente creo que utiliza sí, su ahorro para algo. que si tienes una inflación del 10% y ese 10% te está impactando negativamente Mira, hombre, en tu cuenta corriente, sí es una preocupación. Hombre, la gente que tiene 0 euros en su cuenta corriente no le afecta nada. No, Y a hay quien un tiene montón 0 de euros gente, no. pero ya sé que no es tu preocupación, ni es la preocupación de los gobernantes. Y si el objetivo es que todo el mundo tenga 0 euros en la cuenta corriente, desde luego no habrá que preocuparse. El Ahora, si tu objetivo es que todo el mundo tenga un trabajo y si tu pueda objetivo como tener un gobernante, salario decente y no si- tenga que tener ahorrado, no tenga ese miedo al futuro, que es lo que ocurre. ¿Por qué la gente Eso- ahorra? Pues porque eso- tiene miedo a lo que pueda ocurrir en el que tu futuro. objetivo tú es que la tienes gente no una tenga economía que le patrimonio. garantice seguridad. Que tu objetivo es que la gente no tenga patrimonio, que todo el flujo de inversión, hombre, si me estás diciendo, no tiene por qué tener No ahorro. es que no tenga nada, es que no esté pensado hacia eso, que es tu visión, que vamos a preocuparnos por el patrimonio, pero es que hay gente que no tiene patrimonio. O No, el es que tiene hay que muy preocuparse pequeño. porque la gente La tenga gente patrimonio. quiere Y si hay una inflación tener elevada, ingresos. le estás devorando el patrimonio a la gente que no invierte en activos de renta variable que pueden O activos revalorizarse conforme a reales. la Si la inflación. gente utiliza su dinero para comprar una vivienda, un solar, un garaje, electrodomésticos, eso no pierden con la Vale, por inflación. tanto, la demanda de dinero sí puede caer. De acuerdo, me están diciendo, perdona, que hay bastantes preguntas del público y que están relacionadas con estos temas, así que si Muy os bien. parece, pasamos al minuto de oro y hacéis un resumen de vuestras posiciones durante el debate y pasamos a las preguntas del público. Gracias. ¿Quién empieza? Perdona, Eduardo, tú mismo. Pues nada, yo por volver a lo que decía inicialmente, reiterar que esta crisis no es exclusivamente o no es solo algo fuera de lo económico, sino que tiene que ver con lo económico al ser provocado por una pandemia que muy probablemente tenga que ver con el deterioro medioambiental al que estamos sometiendo a nuestro planeta por tanto consumo y tanta producción. Y también recordar que hoy día se están aplicando políticas intervencionistas porque se han demostrado que son un éxito. Las políticas liberales o neoliberales, como se quieran llamar, está demostrado que si en crisis no se puede hacer, entonces no se puede hacer en ningún momento. Si no funciona en crisis, no funciona. Bueno, yo simplemente lo que se ha demostrado aquí no es que el Estado sea absolutamente necesario. Si algo se ha demostrado durante el último año, creo que es que en general los estados que tenemos son enormemente ineficientes, incluso para gestionar las competencias que se arrogan, como competencias de salud pública, como competencias de movilidad social. Creo que el argumento de que si el libre mercado no funciona en crisis, no funciona en ningún momento, es un pésimo argumento, y es un pésimo argumento porque por esa regla de 3 podríamos decir, si el derecho de manifestación no se puede utilizar en medio de una pandemia, no se debe poder utilizar nunca, es una falacia absoluta, y aún así, aunque ese sea un mal argumento, creo que, insisto, lo que ha fallado aquí, sobre todo, son los estados grandes, gigantescos, que han sido muy poco eficaces. Tenemos estados mucho más pequeños, como Corea del Sur, como Taiwán, como Singapur, que han sido muchísimo más eficaces con muchísimos menos recursos públicos que estados mucho más grandes. Ya no voy a mencionar España, porque habrá discusiones de si es grande o no. Para mí es enorme, pero en todo caso. Por ejemplo, Francia. Por ejemplo, Suecia. Estados muy grandes que no han sido eficaces a la hora de gestionar las competencias que monopolísticamente se arrogaban para combatir la pandemia. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues pasamos así a las preguntas del público. Manuel. Vale, entonces hemos seleccionado 3 preguntas. La primera es una pregunta que se ha discutido bastante en medios de comunicación desde hace unos cuantos años y es una solución a las pensiones. Y en todo caso la pregunta sería, ¿qué propuestas haríais para solucionar el problema que tenemos con las pensiones
¿El sistema actual es bueno? ¿Con la pandemia se tiene que replantear el sistema de pensiones? ¿O lo mejoraríais? Vamos, el sistema de pensiones va a sufrir recortes por un lado o por otro, porque es demográficamente insostenible, y no es insostenible porque haya o no haya dinero, es porque si hay que asignar un porcentaje grande del PIB nacional a manos de los pensionistas, pues el resto de la población necesariamente lo va a pasar mal. Entonces, creo que es un sistema que no está bien planteado y que hay formas de mejorarlo. Hay formas de mejorarlo dentro de lo que podríamos llamar la socialdemocracia, que sería el sistema de cuentas nacionales suecas, donde básicamente la pensión pagadera se iría modificando en función de la situación financiera real del sistema público de pensiones, y luego dentro del ámbito más liberal también hay formas de solventarlo, no para esta crisis porque ya no da tiempo, pero sí a más largo plazo ir haciendo una transición hacia un sistema de capitalización con o sin asistencia pública suplementaria, pero en todo caso que el grueso del sistema, dentro de la propuesta liberal, sea un sistema basado en el ahorro personal y no en no tener ahorro y que los políticos te lo den todo convirtiéndote en un siervo del Estado. Claro que va a haber más renta y porcentaje del PIB dedicado a los pensionistas, porque van a ser más, simplemente por eso, fundamentalmente por eso. Por lo tanto, el resto de la población no tiene por qué sufrir. La cuestión es distributiva. O sea, no se puede decir que en pleno siglo XXI, después de todas las capacidades productivas, tecnológicas que tenemos, que hacemos milagros, vamos hasta otros planetas con robots, vamos a la Luna, curamos enfermedades en menos de un año, etcétera, etcétera. Después de eso se tenga que decir que vamos a tener que vivir mejor que antes. Si tenemos mejor tecnología, mejor productividad, etcétera, etcétera, ¿por qué vamos a tener que vivir peor que antes? Así que yo impugno esa premisa de que el sistema público de pensiones tenga un problema. El problema en cualquier caso es político, que lo que se quiere hacer es amedrentarlo, meter miedo, decir que es insostenible, para darle alas al sector privado. Porque yo también me hago una pregunta, o sea, si no hay suficiente dinero para contener a las pensiones que van a ir a nuestros futuros pensionistas desde lo público, ¿por qué sí desde lo privado? ¿No será que se está hablando de dejar a gente que no se lo pueda pagar fuera del sistema? Porque esa es la única solución lógica que se me ocurriría acorde a esas premisas. Desde mi punto de vista, el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible. Hay que hacer, por supuesto, reformas, pero para adaptarla a los nuevos tiempos, pero no necesariamente recortarlo. Creo que se puede incluso reducir la edad de jubilación. Hoy día tenemos tecnología y capacidad productiva de sobra. El problema es político, de distribución. A ver, el problema, obviamente, dice Eduardo, habrá más pensionistas y por tanto es lógico que tengan un mayor porcentaje del PIB en el futuro. Sí, el problema es que los pensionistas no producen PIB. Por tanto, si los pensionistas no producen PIB y se quedan con un mayor porcentaje del PIB, a los que sí producen PIB, que es el grueso de la población trabajadora, les va a quedar un menor PIB. Y yo no estoy hablando de que los pensionistas tengan que vivir peor en el futuro de lo que viven hoy. Ese yo creo que no es el planteamiento y tampoco es el escenario base de casi nadie. De lo que estamos hablando, pensiones, Juan Ramón, o alargar la vida. Recorte de las pensiones en el sentido de que tú has cotizado unas determinadas sumas de dinero a lo largo de tu vida laboral y la fórmula que te van a aplicar para calcularte la pensión será una fórmula mucho más perjudicial de la que es ahora. Es decir, ¿eso es vivir peor? No es vivir peor, porque si hoy la pensión media es 1.000 euros al mes, en el futuro a lo mejor son 1.500, pero sin recorte en las pensiones podrían haber sido 2.500. Entonces, te recortan las pensiones. Peor que lo que si no hicieran nada. Peor que si no hicieran nada, sí, peor que ahora no. Bien, entonces, la cuestión es, ¿se pueden pagar las pensiones? O sea, ¿se puede destinar el porcentaje del PIB que alternativamente se destinaría sin recortes? Si lo destinas a los pensionistas, tendrás que recortar a la población trabajadora. Es decir, tendrán que pagar mucho más para no recibir tampoco mucho más. A ver, por un lado, o sea, los pensionistas sí contribuyen a aumentar el PIB porque se encargan de cuidados, se encargan de actividades que son importantes también para que otras personas puedan producir en términos monetarios y que eso compute para el PIB. Pues pagales. Al margen de eso, que podría ser debatible, etcétera, etcétera, no nos podemos olvidar de la productividad. O sea, tenemos capacidades productivas tecnológicas, a eso me he referido, para que con pocos trabajadores, ayudados por robots, ayudados por máquinas, puedan producir muchísimo más para muchas más personas. Esa es la clave. O sea, los pensionistas lo único que les debe preocupar a los de ahora y a los del futuro es si en la actualidad o en el futuro hay suficiente gente para producir los bienes y servicios que ellos necesitan. Y vale, claro entonces, que la hay.
Eduardo, ¿por qué no adoptamos un sistema que es ajustable? En el sentido de, si en el futuro hay tantísimos robots que aumenta tanto la productividad, que las pensiones suban. Pero si esos robots y ese aumento brutal de la productividad que tú pronosticas y que puede llegar o puede no llegar, no llegan, pues entonces habrá que ajustar a la baja a las pensiones. Políticas neoliberales no va a llegar, bueno, porque no si no hace nada del Estado temas. no se llega. No pero mezclemos eso temas. es rendirse. Estamos hablando de la fórmula para pagar las pensiones. Si tú dices que se van a poder pagar porque va a haber muchísimos robots, pues creemos una fórmula que si la productividad aumenta mucho, las pensiones aumenten. Y si la productividad no aumenta porque no llegan esos robots, las pensiones no aumenten. En esa fórmula ajustable a la realidad, ¿qué es lo que te molesta? Me molesta que solo se piense en términos de productividad. Eso por un lado. Pero sí, tú has hablado de la productividad. He hablado de distribución, Juan Ramón, he hablado de distribución. Lo que no puede ser es que haya gente cobrando una pensión de 2.700 euros y al mismo tiempo gente de 400 euros. Entonces quieres cambiar el sistema de pensiones. Y al mismo tiempo gente cobrando una pensión privada que es ya de 5.000 euros al día, como el número 2 del BBVA que se jubiló con 55 años. Ese será tu futuro y tu proyecto, pero el mío no. Yo quiero que todo el mundo tenga garantizado su nivel de vida. Eduardo, entonces quieres cambiar y quieres recortar el sistema, porque actualmente tenemos un sistema contributivo. El sistema capitalista, ¿te refieres a ese? No, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones. No, muy rápido. Ahora tenemos un sistema de pensiones contributivo. Y tú lo que estás proponiendo es pasar a un sistema de pensiones asistencial. Asistencial que no tiene por qué ser de pensiones mínimas, pero asistencial en el sentido de que lo que cobres no vaya de la mano de lo que has cotizado. Solidario lo llamaría yo. Vale, pues llámalo solidario, me da igual. Tú quieres cambiar el sistema contributivo actual a un sistema solidario, donde lo que cobres como pensión no esté relacionado con lo que hayas cotizado. Por tanto, a todos los que han cotizado más de lo que vas a pagar con el sistema solidario, les vas a recortar, porque habrán cotizado mucho. Bueno, vas a cambiar la fórmula de cálculo de la pensión. Pero si puedes verlo en las propuestas políticas, vale, pues si queréis recortar el sistema. Es limitar el máximo de la base de cotización, pues por ejemplo. Perdón, es destoparlo. Sí, pero con eso no basta. Las pensiones máximas. Con eso no basta. Bien. ¿Que basta para qué? Según tu planteamiento totalmente apocalíptico de que no vamos a tener productividad y que va a haber muchos ancianos. Pero vaya, pues si no llega a ese... Si lo que sucede en el futuro es tu planteamiento tecnooptimista, ojalá, pues entonces... Depende de las políticas que hagamos hoy. Bueno, vale, pues ajustemos la fórmula de cálculo en función de la evolución, de la productividad, del crecimiento económico, del número de robots. Ajustemos la fórmula de cálculo. No me digas, como estoy convencido de que vamos a tener muchos robots y la productividad va a ser inmensa, nos podemos despreocupar del futuro. O sea, es que yo apuesto por un futuro así en el que el Estado tome la rienda. Mi visión es que las empresas hagan lo que quieran y si no invierten en robots, pues tenemos un problema. Que mi pensión dependa de tu apuesta personal es muy grave. ¿Mi apuesta personal de qué? Yo digo como proyecto político. De que vamos a tener robots y de que esto será mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y la productividad. Bueno, pero eso es una apuesta tuya con un fundamento relativo. Ajustemos las pensiones en función de la realidad del país en cada momento. Perdonad que si no aquí alargamos mucho esta pregunta, que tenemos otras dos. Y la siguiente es, ¿qué podría ir mejor para sanidad? ¿Mayores fondos o menores, pero mejor enfocados? Siempre con la situación que estamos viviendo, relacionarla. Y se tienen que destinar más, menos fondos, enfocarlos de una forma distinta. ¿A sanidad te refieres? ¿De fondos? Dinero, imagino, financiación. Sí. Fondos europeos. Los fondos. Puesto también del Estado que se esté gestionando en este momento. O sea, a ver, ahora está claro que hace falta más inversión en sanidad para hacer frente a la pandemia, porque es un gasto extraordinario al que hay que hacer frente y 2/3 del sistema sanitario español son públicos. Por tanto, es lógico que el mayor peso del aumento del gasto extraordinario en sanidad en estos momentos va a tener que ser público por la estructura ahora mismo del sistema. A medio o largo plazo, ya he dicho que el gasto en sanidad va a aumentar, salvo que tengamos una mejora de productividad en el sistema sanitario, que creo que es a lo que habría que aspirar, que abarate los costes de los tratamientos, que abarate los costes de los medicamentos, que abarate los costes de las tecnologías, de la maquinaria que se emplee en sanidad. Y la cuestión es, ese aumento del gasto, salvo que vaya contrarrestado por una reducción de costes que se va a vivir en sanidad, ¿queremos canalizarlo a través del sector público o queremos que cada persona pueda autogobernarse y pueda destinar la parte de su renta que no le quita el Estado a
cuánto quiere gastar más en sanidad o no. Yo creo que es de sentido común que lo preferible es respetar la libertad individual de cada cual para autogobernar su vida. Si luego, efectivamente, como puede haberlas, hay personas que quedan descolgadas del sistema, que no tienen transitoriamente ingresos, que tienen un problema para acceder a la sanidad, ahí puede haber un rol vía cheques sanitarios, por ejemplo, o vía subsidios directos para esas personas para que puedan acceder al sistema sanitario privado. Puede haber incluso un sistema sanitario público de carácter subsidiario para aquellos que quieran utilizar ese sistema sanitario público. Lo que no tiene sentido es decir, como va a haber gente que no pueda comprar en los supermercados, que los supermercados sean públicos, que el personal del supermercado sean funcionarios, que los granjeros y las máquinas de tractores sean empresas estatales. No, creo que se puede dar respuesta al problema de insuficiencia de renta para comprar comida, para comprar vestimenta, sin necesidad de que la provisión de todo eso sea pública o de que el sector público esté muy encima, controlando muy directamente las condiciones de provisión de ese servicio, sea la alimentación, sea la sanidad. Bueno, yo no voy a entrar en los puntos de Juan Ramón porque si no, no damos paso a más preguntas. Solo dar mi opinión al respecto, acorde a la pregunta, ¿no? Y es la que ya di, es que me parece bien que los fondos estén orientados a esa innovación tecnológica, todo ese ámbito de informático, tecnológico, en definitiva, de nuevas tecnologías, ¿vale? Pero también al otro, que tiene que ver con la transición ecológica de nuestra economía, descarbonización, de orientación a lo local, de utilización de energías verdes y renovables, porque tenemos un desafío ecológico muy importante y hay que darle cabida y, por cierto, es una oportunidad también en términos de creación de puestos de trabajo. De ahí que cuando yo hable de trabajo garantizado, que es una propuesta que consiste en que el Estado crea empleo para todo aquel que lo necesite, evidentemente no sería para pintar una pared una y otra vez solo por el hecho de crear un puesto de trabajo, sino para ponerlo en funcionamiento y crear bienes y servicios sociales, ecológicos, culturales, para que la gente viva mejor y además combatir los desafíos medioambientales. Y esto no solo con los fondos europeos, sino también con las capacidades financieras de un Estado, que si tiene un banco central que le respalde, son financieramente infinitas. Otra cosa es lo que ocurre con la inflación y el tipo de cambio, pero financieramente no hay restricción. Vale, pues si os parece os hago la última pregunta del público. Y Solo ha habido 3. Sí, esta es la tercera. Solo hay 3. Bueno, más o menos por los tiempos que tenemos ahora para no alargarlo más, esta ya es más consistente. Hemos vivido en los últimos años un auge de las criptomonedas, sobre todo ahora en el último periodo del Bitcoin que se disparó, luego inició a caer un poco. Y nos han preguntado qué opináis sobre la moneda digital china gestionada por el Estado sin necesidad de bancos y que se está probando en regiones de China. Iniciaría con Eduardo porque mencionó bastantes veces China en todo el debate y soy el chino aquí. Pues, a ver, yo sobre las criptomonedas he escrito y me he informado mucho, un tema además complejo, tecnológico, que en algunos ámbitos evidentemente se me escapan, pero desde la teoría económica que yo utilizo, las destino a su fracaso absoluto siempre que no estén respaldados por los estados, que son los únicos que tienen poder y competencia para darle solidez y valor al dinero que se utilice. Hoy día las criptomonedas como el Bitcoin y otras no son dinero. Hoy día, de momento, al menos son activos financieros y que se utilizan de reserva y para especular y para cometer delitos y también para defraudar a Hacienda. Pero la de China es muy diferente porque sería aplicar esa tecnología del Bitcoin, típico del Bitcoin, ¿no? El blockchain, a su propia moneda y a su gestión monetaria y financiera. Con lo cual, dependiendo de cómo lo haga, y reconozco que no me he informado mucho sobre la criptomoneda de China, podría tener validez en el sentido en el que lograría que los pagos se fueran realizados a través de esta tecnología sin necesidad de que fuese descentralizada o sin necesidad de que dependiera de la iniciativa de agentes individuales, sino que estaría regulado y sostenido por el Estado, que creo que esa es la clave. Si no está el Estado, creo que las criptomonedas tienen un futuro muy negro. Supongo que esto es como lo de
lo que se decía de Brasil, ¿no? Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Pues con las criptomonedas están condenadas al fracaso y siempre lo estarán, aunque cada vez pues más gente las use y su valor se haya multiplicado exponencialmente. No sé si Eduardo pronostica que Bitcoin va a volver a un valor de cero. Volverá a caer seguro. No, caer también te lo pronostico yo. Te digo si va a volver a cero o no. Pues si los estados se ponen como Christine Lagarde dijo hace poco, que había que regular las criptomonedas, ya verás cómo bajan. No, que baje... O bajan o a cero. Si se ponen te cero, estoy hablando de si va a caer a cero, porque tú dices, eso es un fracaso. Y si se persigue toda actividad realizada con Bitcoin, ya verás cómo eso se va al garete. Si las autoridades públicas quieren hacerlo fracasar, lo hacen. Vale. En todo caso, tu premisa de partida es que será el Estado el que boicotee las criptomonedas, pero según tu teoría económica deberían fracasar sin necesidad de que el Estado boicotee nada. No. Bueno, lo va a boicotear porque es competencia en el monopolio de la moneda. Si no tienen el respaldo del Estado, eso está condenado al fracaso. No, y ahora ya dices, si el Estado las persigue, está condenado al fracaso. Que eso, incluso eso es discutible, pero no es lo mismo. Por las dos cosas, por las dos. O sea, te reconocería que incluso sin necesidad de intervención y de sanciones, no prosperaría. Otra cosa es que llegue a cero, que es lo que tú has preguntado. Bueno, hombre, sí. Pero si se mantiene marginal, es que yo también llevo escuchando, yo llevo pronosticando el fracaso de Bitcoin desde hace tiempo, pero también sigo escuchando desde hace tiempo el Bitcoin va a ser el futuro. Pues llevamos ya un montón de años escuchando eso. Claro, sí, no. Yo personalmente no he pronosticado, a lo mejor me equivoco, que Bitcoin vaya a ser el futuro. Y no, y lo sé, pero lo aclaro. Que Bitcoin vaya a sustituir a todas las monedas, yo eso no lo creo. Es decir, creo que las monedas estatales tienen una ventaja competitiva muy grande porque los estados efectivamente están detrás y al obligar a utilizarlas, eso les da un soporte que no tienen otras monedas. Bien, eso no significa que las otras monedas no sean moneda o que las otras monedas no puedan tener un éxito enorme o que si el Estado abusa de su monopolio monetario o de su presunto monopolio monetario, de su creencia de monopolio monetario y hay una inflación del 10% o del 15% o del 20% como la que tú mencionabas, entonces las criptomonedas y en particular Bitcoin sí sean o sí tengan mucho más éxito del que ya tienen. Porque actualmente ya lo tienen y ahí, bueno, eso es una cuestión más de definición de dinero, pero yo sí que disputo que Bitcoin no se esté utilizando como dinero. Claro que se está utilizando como dinero. Tú no puedes ir a una panadería a comprar el pan con Bitcoin. El dinero cumple tres funciones: medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. No de las tres funciones... A cortarte el pelo y pagar con Bitcoin. No todo dinero se utiliza para esas tres funciones. Si yo compro francos suizos, lo estoy comprando como dinero y no para ir a cortarme el pelo a una peluquería suiza. Tú que vives en España no lo compras como dinero, lo compras claro que lo compro como dinero. Tu valor, que sería una función la segunda del dinero que tú has definido así, que es una la segunda de las funciones del dinero, reserva líquida de valor. Y en el caso de Bitcoin se está utilizando así. La tecnología... Por lo tanto, no cumple las tres funciones que tú has definido. Las tres no, pero si cumple una de las tres. Si no cumple las tres, no es dinero. Tú mismo lo has dicho. Históricamente ha habido dineros que se han utilizado para una cosa y no para la otra. Tú mismo has dicho que tiene que cumplir tres funciones y no la cumple. Que el dinero tiene tres funciones o puede desempeñar tres funciones. No necesariamente que tenga que desempeñar las tres a la vez siempre. Pues entonces no es dinero. Bueno, vale, es una cuestión de definición. Yo a un depósito de valor líquido sí lo llamo dinero, no dinero como medio general de pagos, pero sí como depósito de valor. En todo caso, la tecnología que está detrás de las monedas digitales de los bancos centrales no es la misma que Bitcoin, es decir, no mezclemos temas. Y la diferencia fundamental la ha mencionado Eduardo. Estas monedas son monedas centralizadas, de validación centralizada. Es el Banco Central el que da el plácet de si se autorizan los pagos o no se autorizan los pagos. El Banco Central te puede confiscar esas monedas digitales y tú no tienes ninguna capacidad de reacción. Y la gran ventaja de Bitcoin es que es una moneda que se construye por consenso, se valida por consenso. No hay nadie centralizadamente que te pueda denegar un pago. Es la comunidad Bitcoin la que, digamos, se reúne virtualmente y la que valida las transacciones y la que valida tu posición continuada dentro de la red de Bitcoin. Y precisamente por eso, porque es muy difícilmente confiscable, incluso inconfiscable, Bitcoin tiene una utilidad monetaria clara, que es la de proteger tu patrimonio frente al parasitismo estatal, ya sea vía impago o vía inflación como la que quieres. Por eso lo utilizan los defraudadores, los delincuentes, los de tráfico de armas. Que no hay blanqueo no estoy diciendo que todo el mundo lo no haga hay así. Blanqueo de capitales, no hay... digo que es perfecto para eso. No, es que primero, que sea perfecto es discutible, porque todas las transacciones quedan registradas en la red en el blockchain. Es verdad que hay mecanismos para evitar que sea fácil el rastreo, pero quedan registradas. Todas las transacciones son públicas. Dos,
¿El dinero en efectivo no es también fantástico para eso? 3, ¿la mayor parte del blanqueo de capitales no se articula a través de bancos regulados por bancos centrales? Y por eso está mucho más limitado y regulado, y en los paraísos fiscales llevan pues para estar mucho más limitado y regulado casi todo se canaliza por ahí. Y hoy día Andorra no es tan paraíso fiscal como antes, precisamente que el 99% del blanqueo de capitales es a través del sistema bancario. Y a través del... Evidentemente, pero es que hay mucho menos que lo que se hacía hace 20 años, porque hay ahora más regulación. Bueno. O sea, es bueno escuchar. Pero Juan Ramón, que te estás contradiciendo, que tú has dicho que un banco central, si lo centraliza, puede decidir qué dinero va y no va y tal. O sea, que la competencia está. Otra cosa es que la voluntad política de los gobernantes actuales sea ayudar a la élite de amiguitas a defraudar. Claro, es bueno. O sea, evidentemente el Banco Central, si conoce esas transacciones, que ahora mismo no las conoce todas ellas, las puede evitar, evidentemente. Y parte del atractivo que tendrá para el Estado este tipo de monedas digitales será que el Estado podrá controlar todas las transacciones que hagamos, las lícitas y las ilícitas. Y si quiere calificar transacciones que hagamos nosotros de ilícitas, por ejemplo, China, si quiere cerrar la financiación que yo pueda darle a un periódico que critique al régimen comunista, China podrá hacerlo. Y por eso creo... Es una cuestión de cariz democrático. Pero si el Estado, en vez de totalitario, como ese agente opresor que tú entiendes, si lo entendieses como la representación democrática, transparente, la representación democrática puede censurar, medido por sus correspondientes pesos, entonces cambiaría la historia muchísimo. No cambia, Eduardo. Claro que sí, porque esa limitación la decidiríamos entre todos. Mira, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender clarísimamente. Imagínate que Vox gana en España con mayoría absoluta y tienes una divisa digital en España y Vox quiere prohibir todos los pagos a organizaciones feministas. ¿Eso sería democrático? Si hubiese un referéndum o si hubiese una voluntad por parte de la gente, sí, es que la democracia no es solo votar cada 4 años. Lo que tú defiendes, Eduardo, se llama tiranía de la mayoría. Por favor. Hombre, si me estás diciendo que si un referéndum puede censurar la libertad de expresión... lo más participativa posible. Una democracia pero es que puede ser más real que la de ahora, que signifique que si un gobernante lo hace mal, lo pueda derribar en ese mismo momento si hay voluntad popular. Que signifique que no haya que votar cada 4 años, sino que haya una depuración de responsabilidad. ¿La voluntad popular mayoritaria puede ser liberticida, sí o no? ¿Cómo? La voluntad popular... Cuidado, en los principios democráticos siempre por encima de todo está el Estado de Derecho que respeta a las minorías. Ningún voto popular puede decidir matar a los judíos, por ejemplo. Eso no es democracia. Es que, claro, la concepción de democracia tiene que ser más amplia que la que tiene. Vale, en todo caso, le estás dando con las divisas digitales un poder enorme al Estado para calificar transacciones lícitas como ilícitas y que, por tanto, esas transacciones queden fuera. Y, por tanto, cuanto más se haga ese tipo de operaciones, cuanto más poder se le dé al Estado para controlar nuestras vidas a través del sistema de pagos, más importantes van a ser las criptodivisas para escaparnos del dominio estatal. Claro, perdón, solo lo último. O sea, si uno quiere escapar, pues para defraudar, etcétera, etcétera, eso es una cosa. Y otra cosa es escapar porque hay una tiranía que le impide de expresarse libremente en un medio de comunicación. Es que son dos cosas diferentes. Si pensamos en un Estado que de verdad es democrático, garante de los derechos humanos, etcétera, etcétera, no habría ningún tipo de problema. De lo que tú calificas como derechos humanos. Para mí, un Estado... No los califico yo, están ahí en un documento, madre mía. Para mí, un Estado que confisque un porcentaje muy alto de los impuestos de un ciudadano no está garantizando su propiedad privada y, por tanto, está atentando contra sus derechos humanos y, por tanto, intentar protegerte de la rapiña estatal a través de una criptomoneda también es protegerte del dominio estatal. Sin el Estado no tendría propiedad privada. Con muchísimo menos Estado y muchísimo menos confiscatorio tendrías propiedad. Con un Estado del 5% del PIB puedes tener perfectamente Estado pensado para la élite. No, para la élite no, para cualquiera que adquiera pacíficamente propiedad. Y la propiedad no la adquieren únicamente pacíficamente las élites. No digamos que las no élites no son capaces de adquirir propiedad porque entonces las estamos considerando como incapaces y no lo son. Pero nos estamos desviando un poco del tema de las criptomonedas, pero ya más o menos creo que damos por finalizado este punto que lo hemos traído bastante. Y también se ha hecho y hemos llegado a las casi 2 horas de debate. Espero que hayáis estado a gusto y si queréis lo podemos repetir de aquí 3 meses o cuando queráis desde SFL y Postcrash. Os agradecemos siempre estas oportunidades y pues nada, un agradecimiento especial tanto a Juan Ramón y a Eduardo y a Patrick. Gracias a vosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y también, por supuesto, a Eduardo, que siempre es un placer debatir. Gracias a ti, Juan Ramón. Hacía tiempo que no debatíamos. Sí, ya tocaba.